te tienes que proteger. ¿Cómo te proteges? En nuestro caso, sistemas matemáticos. Yo me fío más de las matemáticas que de mí mismo. Muchas veces son antiintuitivas, ¿eh? O sea, dices, joder, yo aquí hace esto y yo haría lo contrario. Tiene que haber una convicción. Si no la hay, no lo puedes hacer. Bitcoin es único. Es una estrategia, es una tecnología que hay detrás. ¿Es dinero? ¿No es dinero? Bueno, tiene muchas de las similitudes con el dinero, pero realmente lo que está funcionando ahora mismo es como reserva de valor. Y encima está descentralizado, nadie se lo puede cargar. Se puede prohibir, sí, pero surgirá de otra manera. Pero cada vez va habiendo más certeza. Porque para mí la liquidez es importante tenerla como herramienta. Nos aislamos del ruido de mercado, que nos da un poco igual. Pase lo que pase, nosotros nos fijamos en precios que son realidades y aplicamos nuestras reglas. Nuestra filosofía, que somos como inversores impasibles, es que Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Juan? Un placer estar aquí. Muy bien, pues oye, vamos a repasar tu trayectoria como inversor. Creo que tuviste una faceta inicial como aficionado, digamos, particular, y luego ya con tu faceta actual como gestor profesional. Pero empieza contestándome a una pregunta. He visto un poco tu biografía y me encuentro con que eres arquitecto de profesión originalmente. Entonces dime, ¿en qué momento de tu vida ese arquitecto que llevabas en ti se reconvierte en un gestor de inversiones, ¿no? Muy bien, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, Juan. Soy oyente de tu podcast, que me parecen fabulosos los personajes que traes y muy interesantes. Y bueno, mi historia es peculiar, sí, porque soy arquitecto, además arquitecto especialista en estructuras, o sea que soy más parecido casi a un ingeniero que a un arquitecto. Uh-huh. Y mi vocación como inversor, la verdad que empezó pronto. A mí me gustaban las inversiones desde el principio, lo que pasa es que no tenía tiempo para formarme. De hecho, recuerdo que en el 99 hice unas primeras inversiones que me salieron fatal porque no tenía ni idea, con un dinero que había heredado de mis abuelos, y mi hermana lo puso todo en el banco al interés que fuera y yo pues en los fondos más tecnológicos posibles. Era el momento aquel, ¿no? Del boom Eso es. de internet, ¿no? De las .com y tal, y te comiste esa famosa Igual. crisis, ¿no? Lo que pasa es que ya viene una cosa que ya luego me ha acompañado, que yo hice paquetitos. O sea, dice, al final era todo lo mismo, pero claro, yo no lo sabía. Yo hice paquetitos, no me acuerdo si 4 o 5 fondos, toda la misma cantidad, con la idea de rebalancear. Ah, ibas con fondos, no ibas con una Sí. acción, compra directa de Sí, acciones. lo hice con fondos tecnológicos en Caja de Madrid, me acuerdo, que era el Uh-huh. banco mío de toda la vida. Uh-huh. Y bueno, al principio empecé ganando, yo muy contento, y luego eso empezó a bajar, y me recuerdo cuando llegaba a la mitad, ¿Vendiste? lo vendí todo. Con el rabo entre las piernas, y bueno, ya voy a seguir haciendo, Dijiste, esto no es para mí, ¿no? o sea, es para mí, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, que es mis casitas, estructuras, y esa fue mi primera experiencia, que te estoy hablando pues del 99, 2000, 2001, de esa época. Uh-huh. Y luego ya nada, luego ya me embarqué en mi aventura profesional. Nosotros vivimos la parte buena y la parte mala. Vivimos la burbuja, que de pronto había un exceso de trabajo impresionante. Yo recuerdo que me dedicaba a calcular estructuras para otros compañeros, un poco también porque se me daba bien, y de pronto compañeros empezaron a decir, oye, pues ya que te las calculas para ti, cálculo para nosotros. Uh-huh. Entonces llegué a formar una empresa, contraté a personal, poquitas personas, pero empezamos a hacer un volumen de estructuras al año impresionante. Y recuerdo intentar contratar a gente, y tengo grabada en mente, nunca se me olvidará, una chica que acaba de terminar, y le hice una entrevista de trabajo para trabajar en mi estudio, le conté lo que hacíamos, interesada, y cuando terminó la entrevista me dijo, muy bien, tengo otras ofertas, ya te llamaré. Sí. Era la época en la que ibas a las obras y los obreros habían ido a la de al lado, porque había venido el capataz y les ofrecía más dinero que el de la hora de al lado. Entonces, fue una locura. Uh-huh. Y después de esa exuberancia vino la caída. Yo recuerdo estar hablando con mi mujer en el 2005, 2006, es decir, esto no es normal, esto lo que estoy yo viendo, esto no es normal, la gente está comprando sobre plano, o sea, es que nos vienen proyectos tras proyectos de inmobiliarias que es que ni les interesa lo mínimo de habitabilidad, simplemente es como un papelito para pasárselo a otro. Uh-huh. Y eso la verdad es que me preocupaba bastante. O sea, estaba yo la caída, no es que me sorprendiera, pero no es que me la esperara ni que me sorprendiera, pero es que estaba claro que era insostenible. Uh-huh. Y vino la caída, y lógicamente
nos quedamos sin trabajo, pues prácticamente yo diría el 90-95%. Además habíamos crecido... La caída, perdona, ¿en qué año? Porque claro, una cosa es, la crisis de Lehman es septiembre de 2008, pero yo creo que en España realmente cuando se empieza a notar todo el parón, no sé si ya es a partir del 2010, ¿no? O sea, Un poquito después, sí. porque inicialmente, si recuerdas, año 2009, que estaba gobernado Zapatero, el plan Zapatero, este estímulo de no sé qué. O sea, aquí realmente en España, cuando más vamos a sufrir, va a ser a partir del 2010, con la crisis de Grecia, y cuando España e Italia empiezan a ser países, están todos ahí en el alambre, ¿no? No sé, se pensaba que nos íbamos a salir del euro, las primas de riesgo disparadas, y es cuando ya se paraliza totalmente. O sea, la inversión extranjera que había entrado a lo bestia en ese periodo 2000-2007, pues se para totalmente todo, ¿no? Entonces... Totalmente. Sí, lo que pasa que, claro, es... Primero lo sentimos en el trabajo, que nos quedamos sin trabajo, y luego ya vino la recesión y la crisis. Es decir, yo creo que los arquitectos lo notamos un poquito antes. Yo recuerdo ya a finales del 2007, principios de 2008, bajar muchísimo el volumen de trabajo y empezar a preocuparte. Y al del 2009 prácticamente se secó y hacías trabajos que incluso no era muy difícil de cobrar porque eran ya de inmobiliarias que ya no iban a seguir o de constructoras que ya no iban a seguir, ¿no? Entonces, claro, de pronto te encuentras con un dinero que has ganado, que en mi caso lo tenía invertido en una vivienda. Yo vivía de alquiler, pero con la locura esta, pues nos dio por comprar un pisito pequeño por el centro de Madrid, que lo reformamos, y ahí todo el dinero que llegaba de trabajo lo invertíamos en la vivienda. Una cosa que no haría ahora, lógicamente. Entonces me encontré con el piso más o menos pagado y a ver qué hacíamos, sin trabajo. Entonces, y el piso encima no era el piso de nuestros sueños, pues era un piso pequeñito, todavía no teníamos hijos. ¿Qué hacer? Pues ya hablándolo con mi mujer, o lo vendemos rápidamente porque cada mes está bajando, recuperar, perder lo mínimo posible, porque ya estaba claro que lo íbamos a vender por debajo de lo que habíamos invertido en la obra y en el piso. Hicimos eso, lo vendimos y nos juntamos con un pequeño patrimonio y ahí tuvimos que tomar decisiones. Permíteme hacer una pausa en la charla para preguntarte, ¿estás pensando en pedir una hipoteca o cambiar la que tienes? No sé si sabías que en Rankia te pueden asesorar muy bien para obtener las mejores condiciones posibles. Comparan más de 20 bancos, negocian por ti y encima el servicio es gratuito. Se cobra de la entidad, nunca de ti. Ya verás cómo los asesores de Rankia te pueden ayudar a encontrar la mejor opción para financiarte en Rankia Hipotecas. Y ahora seguimos con el episodio. Mi idea no era invertir en bolsa. Mi idea era montar un negocio, irme de España, ver un poco qué hacer, ¿no? Nos fuimos de alquiler a un barrio donde vivimos ahora todavía, por Las Tablas, un barrio norte de Madrid, y desde ahí pensar qué hacer. Lo que pasa que, bueno, mi mujer seguía teniendo trabajo, ella trabaja en Iberia, entonces tampoco nos tenemos que mover de España, entonces empecé a investigar, empecé a estudiar lo que siempre me había interesado, ahora ya disponía tiempo para formarme y para investigar por mi cuenta. Sí, sí, vea que la salida habitual de mucha gente que estaba como tú fue irse a otros países donde había mucha obra por hacer y tal, ¿no? Eso es. Y un poco pues aprovecharon todo su know-how de aquí para que además se pagaba bien, pero claro, tenías que asumir, irte a vivir a otro país del mundo y asumir todo esto, ¿no? Sí, muchos compañeros, muchos amigos míos hicieron eso, han estado, incluso alguno todavía no ha vuelto. Una vez que te vas y te empiezan a pagar bien y a valorar tu trabajo, pues es difícil volver, claro. Y bueno, pues no, podría haber sido ese mi caso, pero... Sí, optaste por, claro, porque a veces también si tu pareja pues está aquí, tiene un trabajo claro, estable, un poco... pero estable ella, entonces bueno. Ajá. Y luego, pues que realmente a mí me gustaba mucho, entonces empecé, me acuerdo que hice un curso del CEP de forma de bolsa, renta fija, renta variable, y yo la verdad es que tuve suerte porque conocí al mismo tiempo dos cosas que considero que son buenas. Conocí a Value Investing, que estaba muy de moda en ese momento, Bestinver, ¿no? Con Paramés, pero conocí también la inversión pasiva, Yoplog. Entonces, digamos que mis primeras investigaciones empezaron por eso. Empezaron por, a través de fondos, tener una cartera concentrada en Value Investing. No la gestionaba yo, o sea, eso lo delegaba en el gestor de turno, Paramés en este caso. Y luego sí, empezaron en España a poder contratarse por primera vez fondos pasivos, que antes eran muy difíciles. Los primeros estamos hablando de ING Direct, pero eran muy caros, ¿no? La cartera naranja.
Pero bueno, a través de BNP y de Renta 4 se abrieron ahí unas ventanas de oportunidad empezaron a distribuir unos fondos de Vanguard, unos fondos Amundi, de bajas comisiones y que replicaban índices. Que era un poco mi otra parte de la cartera, yo la quería invertir de esa manera, ¿no? Y empecé a hacer investigaciones. Porque claro, yo, como había vivido la caída del 2008, yo no estaba invertido en bolsa, pero sí conocía a promotores que habían estado invertidos en bolsa y que lo habían perdido prácticamente todo. Y luego, claro, ya estábamos hablando que esto que podía ser 2012, 2013, cuando yo ya estaba más invertido, pues claro, todo esto aquí pasa tiempo de formación, ya había visto del 2009 a lo que estaba subiendo al 2013, ¿no? Como era el momento para comprarlo. Entonces mi obsesión era buscar un sistema matemático que de manera sistemática me obligara a estar más invertido en las bajadas que en las subidas. Porque para mí el fallo que tenía la gestión pasiva, de la que nosotros nos gusta mucho su filosofía y todo lo que viene de comprar el mundo y diversificar y hacer de cosas, es parte de nuestra filosofía impasible también. Pero eso de tener siempre el mismo perfil de riesgo me chirriaba un poco. ¿Por qué siempre 60-40? ¿Por qué siempre 90-10? O sea, las situaciones de las personas cambian, ¿no? ¿Por qué una persona mayor tiene que tener poco en renta variable y si tiene mucho patrimonio? A lo mejor si tiene mucho patrimonio, pues puede tener mucho más en renta variable, ¿no? Entonces eso me chirriaba. Y luego el rebalanceo estático, que aporta valor, pero a mí gustándome mucho las matemáticas y leyendo a otros autores, que en los años 70 recuerdo que había investigaciones de ese estilo, y si hubiera un sistema matemático que me obligara a rebalancear en las bajadas, es decir, a comprar más renta variable en las bajadas para estar más expuesto y en las subidas a vender. Y empecé con esas investigaciones para mí, que yo lo hacía no como un juego, porque sí ponía la piel en el juego, porque en cuanto veía que funcionaba, yo invertía de esa manera, pero lo hacía para mí. Y quizás un poco para mis padres, para mi entorno más cercano, para arquitectos que eran clientes míos de estructuras que se habían quedado sin trabajo y me decían, oye, ¿esto qué estás haciendo tú? Cuéntamelo. Y a uno empezó a hacerlo también. Y bueno, ese es un poco el origen de esta forma de invertir, matemática, ¿no? Sistemática. Esto te estoy hablando más o menos del 2014. O sea, que tú estás desde 2000... O sea, realmente cuando esa empresa que tenías de estructuras la acabas cerrando, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Se queda sin actividad porque cerrar una empresa en España es muy difícil. La tengo sin actividad. Se llama Pórtico Estudio Técnico. La tengo ahí. Si se busca todavía está. Pero ¿cuándo dejaste de tener actividad? ¿En 2009, 2010? Lo digo por situar un poco. Llegué a tener trabajo hasta el 2010 o 2011 quizás, pero era un trabajo, digo, incluso todavía mantenía, una de las personas que trabajaban conmigo todavía le tenía en nómina y todo, pero era prácticamente trabajar para mantenernos. No había ya beneficios y prácticamente nos comíamos el poquito dinero que había. Sí, es que fue una cosa, fíjate que nosotros, el local de Rankia que tuvimos alquilado, justo empezamos en 2011, pues también era de un estudio de arquitectura valenciano, ¿sabes? Es decir, que efectivamente aquello arrasó todo el sector en todas las ciudades, o sea, fue una cosa... Y es, pues eso, también ver un poco el peligro. Está muy bien para entender también lo que es una burbuja, los peligros que tiene, también tú como empresa cuando vas creciendo... aunque bueno, es verdad que el sector de la construcción, justo entrevistaba previamente a César Sala y él gastó muchos años en este mundo, dice que es un sector también muy ágil tanto para reducir como para ampliar, ¿no? O sea, que es muy rápido, tiene mucha capacidad, ¿no? de actuar, porque tiene muchas capas, ¿no? Sobre todo la obra pública y todo esto, ¿no? Eso es. Pero lo que está claro es que os hizo un roto a todos los que os dedicabais a esto brutal en esos años 2010, 2011, un montón de empresas que tuvieron que dejar la actividad o reducir muy, muy salvajemente la plantilla, que es también un tema bastante delicado. Y mucho miedo para lo siguiente. Exacto, te mete mucho miedo, efectivamente. A mí el problema que tiene todo esto es que a partir de ahí ya... Bueno, esto es un poco también como con la inversión, claro. Cuando uno pasa por un menos 50% de drawdown y tal, luego ya tienes ahí... No, ya has pasado por esa, ¿sabes? Entonces... Permíteme hacer una pausa para preguntarte. ¿Sigues tus inversiones en una hoja de cálculo? En Rankia acabamos de lanzar My Portfolio, la forma más sencilla de controlar la rentabilidad de tus acciones y fondos. Puedes replicar tu cartera real o crear varias de prueba para testear ideas. Los números se actualizan solos, rentabilidad diaria y dividendos. Si quieres hacer pública tu cartera, puedes compartirla con un solo enlace. Además, cada semana puedes recibir un email
con el resumen de resultados para que sepas cómo van tus inversiones. Pruébalo gratis en myportfolio.rankia.com. Seguimos con la charla. Y entonces, claro, pero durante esos 3 años, porque me están hablando del 2014, cuando ya empiezas un poco Sí, en el 2014... Pero esos 3 años, entonces, estuviste básicamente en formándome. formándote, Formándome. Y eso lo llevabas bien a nivel personal, o en caso típico de tu pareja, oye, que yo estoy aquí currando, ¿tú qué haces, no? ¿A qué destinas el tiempo libre, no? Un poco, oye, es que reinventarte, ¿no? Me veía muy concentrado haciendo muchos números, Excel, prácticamente yo cuando me dedico mucho a los números se me olvida hablar, y entonces prácticamente llegaba por la noche mi mujer y no me salían las palabras, se veía que estaba trabajando. Entonces, bueno, fue un periodo muy intenso de formación, y además también llegaron nuestros hijos en el 2015, un poquito más tarde, 2 mellizos, que también fue una bomba en casa, en fin, pero bueno, hay una cosa importante que surgió en el 2014, que me senté con una persona que es al que le llamamos cariñosamente el impasible número 0, que era una persona, un cliente mío de arquitectura, al que le calculaba las estructuras y que más o menos me obligó a empezar a profesionalizar esto, porque me dijo, oye, esto que haces me gusta, estoy en el Banco Santander y no tiene sentido lo que hago, ya por lo poco que me estás contando, lo de los costes, yo soy muy pesado con los costes que importan mucho a largo plazo. Entonces, bueno, pues me obligó a ponerme serio con esto porque ya otra persona quería invertir con lo mío. Entonces, yo hacía un backtest más o menos y ya pues me convencía, ya está. No, ahora tuve que hacer backtest desde el principio, desde en el S&P 500 desde los años 50, con el euro en todos los índices desde que empieza el euro, en fin, empecé a profesionalizarlo. Y al mismo tiempo, justo en el 2014 también, empecé el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo austriaco. Y ahí conocí a gente muy interesante. Uno de ellos, Juan Cogollos, que es asesor regulado del fondo y el que se inició conmigo en esta aventura. Y muchísimos alumnos, muchísimos compañeros son los inversores originales de nuestros queridos impasibles, ¿no? Originales del fondo. Porque me acuerdo cuando en una cena, ¿no? Cuando quedamos a cenar, porque era un curso internacional que había gente que estaba afuera. Juan estaba en UK, en Oxford. Juan es físico también, tampoco tiene nada que ver con el sector, pero nos juntábamos en cenas de vez en cuando, ¿no? Pues haríamos una salida en Madrid, yo estaba en Madrid y nos juntábamos, entonces nos contábamos qué hacíamos y en una de esas cenas yo conté lo que hacía. Pues yo tengo una manera de invertir de esta, tal, y le vieron más valor de lo que yo hacía. Entonces, bueno, pues cuéntanos, y abrimos un grupo de WhatsApp, pues ya cada uno se fue a sus países y abrimos un grupo de WhatsApp que todavía sigue abierto a día de hoy, donde empecé a contar estas reglas matemáticas, cómo invertíamos, cómo tal. Y se empezaron a unir. Entonces ya con Juan le pedí ayuda, porque ya vi que esto solo a mí me sobrepasaba un poco. Juan fue de los primeros que se interesó en esta forma de invertir, ya invertir su propio dinero con estas reglas matemáticas. Y dijimos, ¿y si hacemos un club de inversión? Pero un club de inversión muy, muy básico, es decir, nosotros, por supuesto, no tocamos el dinero de nadie. Nosotros lo que tenemos es monitorizados con estas reglas matemáticas una serie de fondos. Cada uno los compraba donde quería, en BNP, en Renta 4. Teníamos uno que estaba en Estados Unidos, en su broker de Estados Unidos, Juan en UK, en su broker de UK. Y dábamos unas órdenes a final de mes, mandábamos unos email donde, oye, el algoritmo nos dice que de este fondo hay que vender un 5%. Ni siquiera decíamos cantidades, ya cada uno tenía las cantidades que fuera y vendía ese 5% o compraba ese 3%. Y ese fue el origen de poder sacar luego el fondo en Impassive Wealth, ¿no? Todo han sido como consecuencias de esta situación, ¿no? ¿Qué pasó? Esto te estoy hablando del 2016. En el 2016, ya estas 20 personas que éramos y 3 millones de euros, ya nos habíamos juntado el capital necesario para sacar un fondo de inversión en España. Y empezamos a reunirnos con gestoras. Y nos reunimos con bastantes gestoras. Y a todas el proyecto les parecía muy interesante. Oye, es novedoso, creo que podéis aportar valor. Pero en cuanto hablábamos del tema coste, nosotros queríamos ir a un 0,6%. Un 0,6 es muy poco, ¿no? Ahora ya dentro del sector, ya digo, joder, qué locura. No sé ni cómo lo conseguimos. Pero bueno, 0,6. Entonces decían, vale, volver con 50 millones y os lo montamos. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos, ¿no? Nuestro foco con nuestro club y pasaron 2 años. Y en el 2018 apareció una gestora pequeña, Esfera Capital, y gracias a Antonio Rico, un compañero que sacó un fondo, Baelo, que sacó un fondo también de gestión pasiva, de dividendos, otro concepto, pero lo sacó a una comisión del 0,6.
Y yo conocí a Antonio porque yo era suscriptor de su blog, un blog que se llama La Inversión Inteligente, partiendo desde el principio. De hecho, yo aprendí mucho mucho en esos primeros años del 2010, aprendí mucho de ese blog que tenía, ¿no? Que era de inversión pasiva, de blog, en fin. Sí, además yo creo que también el proyecto de Antonio ha sido un ejemplo de cómo tú puedes construir una base, gracias a Internet, una base de seguidores tuya, de tus contenidos, porque él llevaba escribiendo sobre Vogel un montón de años. Por ejemplo, pues hacía revisiones de libros que él leía, los que más le gustaban, y creo que ahí aportó mucho valor a la comunidad. 52 semanas, 50. Sí, esa hace 2 semanas, 252 libros, o sea que hizo una serie de cosas que contribuyó a la comunidad financiera española, y al final esa misma comunidad fue la que le dijo, oye Antonio, ¿por qué no lanzas un fondo? O sea, quiere decir que es un fondo nacido por parte de redes sociales y tal, ¿no? Pues comunidades como la de Rankia también. Claro, entonces, quiere decirte, efectivamente, o sea, que cada uno ha sido formas de llegar a tener partícipes viniendo desde esa exposición pública que te dan las redes sociales o comunidades como Rankia, ¿no? Sí, no, vamos, yo tengo mucho que agradecer a Antonio, primero por lo que aprendí de su blog y segundo porque si yo no le llego a seguir y no veo esa oportunidad, nosotros ya habíamos cerrado la puerta a sacar un fondo de inversión porque llevábamos 2 años intentándolo. Cuando vi que Antonio Rico conseguía esa comisión, tú dijiste, yo también, ¿no? Ya hay un precedente, ¿no? Lo típico de no me digas que no puedes. Y vi, porque claro, yo le decía, oye, Antonio, soy seguidor tuyo, estamos buscando esto, me podemos... amablemente, me acuerdo que quedamos en Madrid, me explicó lo que había hecho y le dije, pues Antonio, yo voy a intentarlo también. Y nos sentamos con los de Esfera, una gente maravillosa, les contamos el proyecto, les dijimos el coste, 0,6. También te advierto que yo creo que ya fue la última oportunidad porque los siguientes proyectos ya Rafa ya no consiguieron salir al 0,6, ya un poquito. O sea, yo creo que ahí ya vieron que estaban justo al límite, ¿no? Pero vamos, nosotros lo conseguimos. Creo que Baelo salió en marzo y nosotros salimos en septiembre. Y empezamos a crecer también de manera bastante rápida. Nosotros empezamos con los 3 millones helados y las 20 personas que éramos y enseguida nos pusimos con 10, 12 millones. Saliste en septiembre de 2018. Y nos tragamos la primera. Y eso que os tragasteis el último trimestre del 18, que fue el primer susto así que había después de mucho tiempo, ¿no? Nosotros eso es marca de la casa. O sea, el club de inversión, los primeros fue en el 2015 y hubo la bajada esa, ¿te acuerdas? De los mercados emergentes, tal. Salimos en el 2018, un -10. El fondo se tragó un -10 nada más empezar. Es marca de la casa. Siempre que salimos nos pasa. Pero bueno, a pesar de esa caída, como la gente estaba muy convencida de lo que hacía, de hecho muchos aprovecharon a redoblar sus posiciones durante la caída y tienen posiciones medias del 91 y del 92, o sea, por debajo de 100. Increíble. Y bueno, empezó por el boca a boca, empezó a tener fama el fondo dentro de las redes sociales, nos entrevistó Más Dividendos, me acuerdo, que salimos en un podcast suyo que tenía cierta repercusión en esa época y fuimos creciendo hasta que vino el susto del COVID, que lo que pasó ahí es que la agencia de valores de Esfera Capital quebró y entonces arrastró a la gestora. Entonces los fondos de autor que estábamos ahí pasamos unas 24 horas bastante reguleras. Me acuerdo que yo hablaba con Antonio, hablaba con Rafa, con Carlos y con nuestros partícipes. Hicimos un Zoom, ahí todavía éramos pocos, éramos 100 partícipes. Un Zoom con prácticamente todos los partícipes y justo saltó la noticia de que Advan compraba, había visto valor. Había visto valor en lo que hacíamos nosotros y compró Esfera Capital y nos compró a nosotros, ¿no? Que eso fue ya pues desde el 2020, claro. O sea, ya pues mucho más tiempo en Advan que la considera por nuestra casa, que no tiene nada que ver, claro. Esfera nos dio la oportunidad de salir, pero Advan lo que nos ha dado ha sido continuidad, una casa muy seria, para mí una de las mejores gestoras que hay a nivel en España, ¿no? de activos, que te deja libertad para invertir según tu proceso, te está vigilando, por supuesto, para que no hagas tonterías, pero te deja libertad. Y de hecho, lo haremos más adelante, que vamos a sacar un segundo fondo gracias a ellos, gracias a que ellos se han comprometido con nosotros y les ha gustado la propuesta que hemos hecho. Y bueno, pues con el fondo ya montado, ya en la nueva casa, pues siguió subiendo de gente y nosotros somos un fondo que crecemos por el boca a boca. Pues, es decir, el que es partícipe, nosotros nos llamamos cariñosamente impasibles, ¿no? La inversión impasible es un poco la filosofía que tenemos. Pues el impasible que está dentro del fondo se lo cuenta a su tía, a su hermana y acaban entrando, les gusta y bueno, entonces así poco a poco
hasta el día de hoy, que estamos los 570 y 21 millones de euros. O sea, un crecimiento sano, Ajá, ajá. ¿no? Sí, sí, sí. A ver, explícame, volviendo un poco a los orígenes de toda tu filosofía, es verdad que no es muy habitual un gestor que reúna un poco esos dos mundos, a veces antagónicos, ¿no? Entre lo que es toda la filosofía Bogle, los Bogleheads, o sea, indéxate al mundo, es muy difícil que la gestión activa justifique pagar esa comisión adicional, porque al final los gestores activos que baten al mercado a largo plazo, la persistencia es muy limitada, ¿vale? O sea, hay todo ese discurso y mucha gente que opta por la indexación y luego la gente que dice que no, que ellos quieren apostar por encontrar a gestores activos que realmente son capaces de batir al mercado y todo esto, ¿no? Son como dos escuelas que están bastante diferenciadas, ¿de acuerdo? Y en tu caso, pues sí que es verdad que me llama la atención que tú desde el inicio del producto optas por integrar esas dos filosofías, ¿no? Que en principio pueden ser un poco antagónicas, ¿no? Cuéntame un poco tu viaje intelectual para llegar a esto, ¿no? Decir, oye, ¿cómo reúnes esas dos escuelas en una única filosofía de inversión, ¿no? Y por qué Sí. crees que aporta valor cada una de ellas, ¿no? O sea, un poco... No fue así desde el principio. O sea, yo cuando estaba haciendo el máster de Value Investing, yo tenía una parte de la cartera invertida en valor, con empresas value, que yo elegía, Ujú. y otra parte, siempre era más grande la otra parte, invertida en productos indexados, pero con esta gestión sistemática, ¿no? Digamos que para mí no era excluyente una cosa y otra. Lo que sí es cierto, y no solo me pasó a mí, nos pasó a varios del máster, que vimos que es muy difícil. Muy difícil, requiere mucho tiempo, la inversión en valor me refiero, ¿no? Ujú. Hay cosas que no sabes, que están ahí, que eso lo decía Pepe, ¿no? Rebundes lo dice mucho. Entonces, bueno, Sí. No, igual que el riesgo es eso que no detectas como riesgo, claro. Porque lo eso es. otro, si tú descubres un riesgo, lo puedes calibrar y valorar, pero el problema es, el riesgo es eso que tú no eres capaz de saber que es riesgo a día de hoy, ¿no? O sea, Eso es. Entonces, poco a poco fui dejando esa parte de value investing y haciendo más grande la otra parte hasta que ya prácticamente, no prácticamente, todo es in passive, todo lo tengo en passive. ¿Por qué? Porque yo al final decidí tener solo el riesgo mercado. Y eso que no sabes, esos riesgos de empresas, pues después de alguna pifia y después de alguna que me salió bien también, pero vi que estaba un poco jugando la ruleta. Yo ahí, además tenemos un profesor que lo decía, la valoración es un arte. Y yo, que soy muy matemático, digo, coño, como un arte. Yo quiero saber si esta empresa vale tanto y mi margen de seguridad. Y claro, hacíamos un ejercicio y a cada uno nos salía un valor totalmente distinto. Y no es que estuvieran mal ni bien, es que realmente hay una parte de arte en sí, sí. esto. Y entonces eso a mí, hay gente que lo lleva fenomenal y yo me pongo muy nervioso con eso. Entonces al final, riesgo mercado. Comprar a través de índices todos los activos que creemos que son deseables. Ahora Ujú. hablaremos de ello. Y gestionar el riesgo de tenerlos. ¿Con qué? Con liquidez asociada. Es decir, Ujú. los tenemos siempre en cartera, pero la proporción en los que tenemos no dependía de nosotros, depende de lo que hagan ellos, de los movimientos en los mercados. Lo mismo que el rebalanceo clásico de la gestión pasiva, que ya es muy potente, ¿no? Un 60-40, si al cabo del año se convierte en un 70-30, vuelves y ya estás vendiendo lo más caro y vendiendo lo más caro y comprando lo más barato. Eso ya es un algoritmo, puramente dicho. Pues esto es similar, pero no es igual. Es decir, el concepto es el mismo, es decir, hay unos rebalanceos, lo que pasa que son rebalanceos más sofisticados, nosotros lo llamamos en su momento rebalanceo dinámico frente al rebalanceo estático. Ujú. Es decir, eh, ahora hablamos, yo creo que ya podemos hablar ya entonces de la parte permanente, de los activos permanentes de Impassive Web, porque Impassive Web tiene dos motores, tiene una cartera permanente y una cartera temporal. Ahora la cartera temporal viene por una falta de oportunidad de la liquidez, ahora lo entenderás muy bien cuando Ujú. te lo explique, pero en principio digamos que la filosofía impasible era comprar unos activos muy diversificados, de Ujú. renta variable, pero no solo renta variable dividida por zonas geográficas, sino también por small cap, mid cap, también inmobiliario a través de REITs, también oro, el oro lo tenemos siempre desde el principio, y materias primas. Luego, cuando Ujú. se ve el fondo, metimos incluso unas tendencias globales, que es una serie de fondos temáticos que pensamos que van a estar con nosotros décadas, que no son modas. Y al principio salieron tres. Empresas relacionadas con el sector del agua, robótica y la innovación en el sector de salud, ¿no? Entonces, ese era nuestro armario impasible, que lo llamamos así, una serie de cajones de activos
diversificados, donde no existe el riesgo empresa porque son índices. Si hay empresas que lo hacen mal de esos índices, se van a ir y van a venir otros nuevos y van a estar siempre con nosotros. Pero la manera de estar, la proporción de estar, lo va a gestionar unas reglas matemáticas, tan sencillo como eso. Entonces nosotros la liquidez la entendíamos como un muelle. Un muelle que en una caída se comprime y se gasta, y en una subida al revés, ¿no? Para arriba se gasta, es decir, y así para siempre. Se va generando, se va poniendo, se va acá. Y eso funciona, la verdad, que muy bien, porque te hace estar siempre invertido, te hace aprovechar las caídas y te hace recoger beneficios en las subidas. Tiene una serie de pegas. Si lo aplicas a acciones individuales, que a mí me ha pasado, te puedes quedar sin liquidez y la acción, si quiebra, has comprado cada vez más para abajo y no te ha servido de nada. Entonces es muy importante que se aplique siempre a activos que no van a quebrar. Eso es súper importante. Entonces, por eso no solemos aplicarlos a acciones individuales, sino a índices de empresas o de commodities o de oro. Luego, la velocidad de gastarse en unos activos en otros es distinta. Es decir, en un activo más volátil, como puede ser el mercado emergente, puede gastarse con mayor rapidez que a lo mejor en un índice de empresas de mínima volatilidad, que los movimientos son más lentos. Entonces, eso, ¿cómo lo solucionábamos? Haciendo que la liquidez fuera conjunta. Es decir, aunque matemáticamente tenemos cada activo con su liquidez asociada, en conjunto la liquidez es para todo el sistema. Y a lo mejor si la liquidez se agota en emergentes, pero sigue habiendo liquidez en el sistema, podemos seguir comprando. Y eso es muy potente, porque sigues comprando a pesar de haberse gastado liquidez, y no porque pidas prestado, sino porque la tienes de otros activos. ¿Vale? Eso es el primer motor, la estrategia principal de Impassive Wealth. ¿Qué problema hay con eso? Pues que hay una liquidez en exceso durante mucha parte del tiempo. Es decir, la mayor parte del tiempo las bolsas suben, estás vendiendo. Luego estás en un rango siempre entre el 50 y el 60, invertido entre un 40 y un 50 de liquidez. Y solamente en bajadas tipo 2008, 2002, incluso en el COVID que bajó, llegamos al 60 y pico, ni siquiera la agotamos. En un 2008 casi se agotó la liquidez. Es decir, es una liquidez que la tenemos que tener ahí porque nos da diversificación temporal, nos da poder de compra para el futuro, pero durante el tiempo que está presente estamos perdiendo oportunidad. Entonces entraron en juego los activos temporales. Es decir, esto lo vimos ya en el club de inversión, o sea, esto viene incluso antes del fondo. El fondo ya salió directamente con activos temporales. Los activos temporales los entendemos como la parte táctica de la cartera. La estrategia principal son los activos permanentes, lo que nos da estabilidad, y la parte táctica es lo que nos va a permitir navegar en las aguas. Es decir, estamos hablando del momento. El momento, me imagino que aquí lo habréis hablado varias veces. Al final es un factor de inversión que es persistente en el tiempo, que tiene que ver con el seguimiento de la manada, ¿no? Es decir, si las acciones están subiendo, eso atrae más dinero y las acciones siguen subiendo en el corto plazo, hasta que, por supuesto, deja de subir. Y ocurre lo mismo en las bajadas. Eso es una ineficiencia que se ha dado a lo largo de los siglos en muchísimos mercados. Entonces, aprovechamos esos seguimientos de tendencias para tener otra parte de la cartera invertida de esta manera, por activos temporales. ¿Vale? Eso ha cambiado. Al principio era simplemente el dual momentum de Gary Antonacci, que es enfrentar a Estados Unidos frente al mundo sin Estados Unidos, ver los rendimientos de los últimos 12 meses y coger el que esté, el mayor de los dos, siempre y cuando esté por encima del activo sin riesgo, que son las letras del tesoro estadounidenses, ¿no? Es un doble momentum, ¿no? Un momento relativo entre ellos y un momentum absoluto. Eso poco a poco lo hemos ido diversificando también, es decir, se nos quedaba corto. Y ya desde hace 2 años, que estamos bastante contentos, lo que tenemos es, enfrentamos a 4 jugadores para 5 puestos. Y ahora lo explico. Tenemos el de Antonacci, es decir, Estados Unidos frente al mundo sin Estados Unidos, los enfrentamos y de ahí sale un ganador. Tenemos el de factores, donde enfrentamos a momentum con mínima volatilidad a nivel mundial y tenemos otro ganador. Luego enfrentamos a otros 2, que son los REITs frente a las small cap, y tenemos otro ganador. Y luego, por último, tenemos al oro
compitiendo contra las materias primas. Y ahí tenemos otro ganador. Pero son 5 puestos. ¿Qué significa? Que vale, de esto tenemos un ganador de cada uno de nuestros enfrentamientos, pero luego el que mejor lo esté haciendo se sobrepondera. Ahora mismo es el oro. Por eso, ahora mismo en Impassive Well tenemos un 10% de oro físico en la parte de Momentum. Y no es algo que no es una decisión activa por nuestra parte. Es una decisión activa el haber puesto a esos jugadores a jugar entre sí. Pero el resultado de que ahora el oro sea un 10% y desde hace mucho tiempo, en el fondo es eso, ese simple enfrentamiento de que el oro está ganando a materias primas y lo está haciendo mejor que los otros 3. Y ahora es un 10%. Pero el año que viene puede ser los Raids, que tengan su ciclo bueno, y al siguiente puede ser otro, ¿no? ¿Y las observaciones para hacer el rebalanceo, con qué frecuencia las hacéis? Eso también lo hemos ido cambiando, porque al principio, cuando salió el fondo, prácticamente lo mirábamos una vez al mes y utilizábamos la retrospectiva de los 12 meses. Eso tiene una parte de fragilidad y que dependes mucho de la suerte. Eso cuando está el cut de inversión, por zajar poco podía ser. Con un fondo de inversión hay que hacerlo más profesional. Entonces, ahora mismo, después de estudiarlo mucho y de ver qué se hace en otro lado del charco, sobre todo, que está muy estudiado este sistema, pues para limitar el efecto de la suerte, no tienes más remedio que hacer mínimo 2 cosas. Es dividir la cartera en carteras independientes. ¿En cuántas? En 2, en 3, en 4. Nosotros las tenemos dividido en 21. ¿Por qué? Porque hay 21 días operables. Entonces, cada cartera son 21 subcarteras y cada cartera se mide a un día. Y luego, el periodo de retrospectiva ya no es 12 meses. El Momentum se dice que funciona durante el primer año. Los primeros meses no nos gustan porque se opera demasiado, pero a partir del 6 mes las operaciones ya no hay tanto movimiento. Entonces utilizamos también 7 perspectivas, es decir, 6 meses, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es más trabajo, pero los resultados están ahí, son mucho mejores. ¿Por qué? Porque no es todo nada, no dependes de la suerte. Al final coges una media de todos los resultados posibles. Entonces, cada día te miras la cartera, los enfrentas con todo eso, está automatizado, es sistemático, ya una vez que lo has hecho y operas. A lo mejor no hay que operar todos los días, y juntas 2 o 3 días y operas al cuarto, eso ya lo hacemos con vista de no tener que operar en exceso, pero bueno, en esta última caída ha funcionado mucho mejor. Eso no lo teníamos durante el COVID, y en el COVID la caída nos la comimos entera y luego tuvimos que entrar. En esta caída, que ha sido similar, un poquito menos grave, pues la verdad es que la cartera temporal se ha comportado mucho mejor, ¿no? Porque, digamos, esto es una parte importante, es un concepto importante de Impassive Well, que las 2 estrategias son contrarias. Es decir, los puntos fuertes de una estrategia son los débiles de la otra. En una caída, los activos temporales compran más barato y si hay repunte, fenomenal. Pero los temporales, en cambio, se han salido para luego volver a entrar más caro. Mientras que si la caída continúa, ahí los temporales están salvados porque la primera caída sí que te la has comido, pero ya se han refugiado en liquidez y ya la siguiente caída no estás tan expuesto, y en cambio los permanentes pues siguen comprando, que si se hubieran esperado hubieran comprado más abajo. Entonces, al final, al tener 2 estrategias que son contrarias, se complementan muy bien y hacen que el conjunto de la cartera sea más robusto. Eso es un poco, por eso es lo de los 2 motores que contamos últimamente. Al final hacemos que la cartera esté preparada para, es decir, tener soldados para todas las batallas. No consiste en acertar siempre, sino por lo menos tener algo que te vaya a hacer acertar. Vale, el tema de stop picking y lo que es la gestión en valor, digamos, esa ya la descartaste hace tiempo, a pesar de que tus inicios te gustaba el modelo Bestinver y todo esto, y te centraste ya en el tema de índices, los 2 motores. Y me decías que había sido un poco un modelo, ¿no? Antonacci, me has dicho, quizás, o ¿cómo se llamaba el autor? O sea, ¿quién sería un poco esta escuela con los 2 motores, todo esto? ¿Hay una tradición, digamos, o una filosofía de inversión de este tipo en la que tú te has apoyado, o es un poco todo...? La verdad que esto no conozco a nadie. O sea, ha sido un poco una cosa que tú has estado trabajando. Esto es una cosa que nos ha llevado a ello. Es decir, esto es tan sencillo como de pronto estamos muy contentos con la parte permanente y nos damos cuenta de que, oye, que esas caídas las vamos a aprovechar cada 10 años, a lo mejor. ¿Y qué pasa en esos 10 años? Entonces nos surge la posibilidad de invertir parte de la liquidez con esta manera temporal. Y yo no sé, no conozco otro fondo, otros gestores que hagan algo similar, igual a nosotros. Sí conozco de parte de Buy and Hold y con rebalanceos y también por Momentum.
Pero así mezclar los dos conceptos, no lo sé. No, Entonces, no. y esa actividad, o sea, ¿estás tú básicamente ahí o Juan Cogollos también participa de alguna forma? ¿O cómo se organiza? Juan Cogollos es asesor no regulado del fondo. El día a día de la gestión estoy yo y Juan está más en las tomas de decisiones a nivel de cartera, en la asset allocation, no está en el día a día de las operaciones, pero sí, yo cualquier decisión de, oye, vamos a meter la cartera de asset allocation es algo vivo. Decidimos meter Bitcoin, que eso lo podremos hablar ahora. Ah, sí, Todas vale. esas decisiones yo las tomo con Juan. ¿Y qué hacemos con la liquidez? O esto de cambiar, ¿no?, los modelos y empezar a sofisticarlos, toda esa toma de decisiones las tomo con Juan, Sí, sí. lógicamente. De hecho, cuando has hablado esto de oro versus commodities, yo decía, bueno, ¿y ahí Bitcoin qué? ¿Sabes? O sea, que se queda... Claro, Bitcoin está en la parte permanente. Ya, En la parte permanente, sí, sí. parte muy interesante. Vale, luego también me imagino que hay un trabajo de selección de los fondos en concreto, ¿no? Porque claro, como el mundo de los fondos van apareciendo fondos nuevos, entiendo que iréis buscando siempre por las mejores condiciones posibles, ¿no? Cuanto menores comisiones, hay un trabajo también, ¿no? De ir eligiendo según van saliendo, también por clases, ¿no? En función del patrimonio que tienes, puedes acceder a unas clases o a otras, ¿no? Dentro Sí, de los nosotros ya fondos. utilizamos ETFs y yo no sé, creo que hay más ETFs que acciones, o sea, es impresionante. Es impresionante. Desde el principio teníamos una línea roja que era Mm, intentar no comprar ningún ETF que no fuera de réplica física. ujú, Sé que da un poco igual, pero no. Es decir, si el ETF al final tiene físicamente las acciones, nosotros nos sentimos más cómodos. ujú, Entonces, digamos que el 90%, a lo mejor hay alguno que no de réplica física porque no existe, pero la ya, mayoría los tenemos de réplica física. Y dentro de eso hemos buscado siempre, claro, los más líquidos ujú, y los más económicos. También ujú, es cierto que si hay uno más económico, pero utiliza derivados, pues hemos preferido el más caro de réplica ujú, física, porque los que no utilizan réplica física suelen ser un poquito más baratos. También ya la diferencia es tan mínima porque se ha ajustado tanto no ujú, sé, el SP500, el BO que tenemos nosotros, pues no sé si es un 003. Y empezó en el 007 hace años, creo recordar, ¿no? O sea, se han ajustado mucho los precios. Pero sí, ETFs. También tenemos ya desde, claro, esto se ha ido sofisticando. También tenemos algunas empresas ya. Tenemos las royalties de oro. Tenemos un ETF de minerales de oro, pero luego tenemos, como no existía un ETF de royalties, pues cogimos por capitalización las 3 royalties más grandes que hay y a esas les hemos metido en la parte permanente el algoritmo. Y sí, a tu pregunta, dedicamos mucho tiempo a elegir qué ETFs. Intentar que no paguen dividendos porque tenemos un problema fiscal, aunque los ETFs que no UCIs sabemos que tenemos los dividendos que se cobran en Estados Unidos, en fin, pero los que tenemos aquí en España pues son todos de acumulación, ¿no? ujú. Si les echamos, requiere tiempo y estudio. Pero una vez metidos, la verdad es que hemos cambiado poco. Hemos cambiado poco. A lo mejor recuerdo cambiar el de Japón, que apareció al principio de todo, que aparecieron los Amundi de Japón. De Japón era bastante caro el que teníamos y apareció Amundi con un nuevo índice y al 0,5 creo recordar. Ujú, Y bueno, sí estamos atentos a ese tipo de cosas. ujú. Vale, entonces en estos últimos años, así como momentos más relevantes, tenemos el cambio de ciclo en los tipos de interés, que creo que ha sido, está viendo las rentabilidades de vuestro fondo, el 22 ha sido el único año con una rentabilidad negativa, ¿no? Los últimos años. Entonces cuéntame un poco cómo enfrentaste ese año, porque yo creo que todo el mercado estaba pensando que en algún momento se iba a acabar esta Disneylandia de tener los tipos ultra bajos o incluso negativos que tenemos aquí en Europa. Y el problema como las burbujas, ¿no? Todo el mundo también sabía que había una burbuja de la vivienda, el tema es si va a estallar en el 2005, en el 2006, 2007 o cuándo, ¿no? O sea, entonces, cuéntame un poco cómo viviste ese año 2022, porque al final esa rentabilidad negativa y un poco como... Y que habéis aprendido también quizás de años tan complicados como ese, ¿no? Que son años excepcionales, ¿no? Sí, hemos tenido, la verdad es que llevamos 6 o 7 años, ¿no?, con el fondo y hemos tenido ya un poquito de todo. Y eso es aprendizaje. Pues nosotros siempre tenemos una frase que desde el principio que decíamos compramos todos los activos deseables, según nuestro punto de vista. Y la renta fija no lo era. Entonces, Ujú, realmente nosotros desde el principio nunca tuvimos renta fija. Teníamos liquidez, teníamos renta fija de cortísimo plazo, de ujú, 0 a 1 y corporativa. Ni siquiera nos gustaba la renta fija gubernamental y la liquidez pura y dura que nos cobraban por tener en el fondo. Entonces, del 2018 a 2022 pues la cara era un poco cara de tonto, porque todos los demás fondos estaban ganando algo con la renta fija y nosotros no solo es que no ganáramos, sino que encima perdíamos.
pero ahí sí que entraba nuestra vena value del máster y ni Juan ni yo no podíamos tener renta fija. O sea, intereses a negativo no entraba en nuestra cabeza. Esto tiene que explotar de alguna manera u otra y como nosotros la liquidez es una herramienta de trabajo, no es un activo para tener como activo en tal, sino que tiene el efecto de muelle que te he contado. Entonces, liquidez pura y Pero dura. cuando hablas de cash, de liquidez, estás hablando de invertir en letras a muy corto plazo, ¿no? O sea, no es cash puro, no es cash puro, no es depósito en el banco, son sino repos, son repos que se hacen te diariamente. permiten rápidamente vender y disponer de ello, ¿no? Eso es. Pero cuando hay intereses negativos, pues te cobraban. Claro. Te cobraban. Y entonces llegó el 2022 y nosotros, claro, sufrimos la caída, por supuesto, pero si nos comparamos con carteras pasivas, 60-40, 75-25, 50-50, caímos menos. Porque, claro, la pata de la liquidez no cayó. Entonces, fue algo importante, porque, claro, al final nosotros, pues sí, la liquidez, teníamos, algo cayó, porque le cayó todo, ¿no? Pero caímos mucho menos, ¿no? Yo no sé cuánto se desplomó una renta fija normal de 10 años, pero un 12% fácil, ¿no? Por ahí, pues nosotros a lo mejor esa parte se cayó un 2, un 3%. Entonces, a pesar de tener rentabilidad negativa en el 2022, en la foto salimos muy bien. Porque habíamos salido mal en la foto los años anteriores, ¿no? Pero ahí empezamos a destacar. Pero claro, al final no caímos. Y luego no hemos ampliado los plazos tampoco, no nos sentimos cómodos. Hemos ampliado un poquito más, 1 a 3 años, que nunca los habíamos tenido, pero nada de llegar por encima de 5 años, 10 años y todo eso. Seguimos creyendo que estructuralmente hay un problema con la deuda y bueno, y sobre todo que nuestro sistema creemos que no lo necesita realmente. Nosotros la liquidez es diversificación temporal. La queremos ahí para invertir en el futuro cuando haya caídas. Y ya con los temporales le vamos a sacar rendimiento, pues nos quedamos tranquilos en ese aspecto. Y ahora este año 2025 con toda esa volatilidad que ha metido Trump en el mercado. Pues te decía también lo de cómo hacen las observaciones, porque claro, aquí es que a lo mejor entras el 30 de marzo y tienes un mercado. Luego el día 8, o sea, claro, todos esos dientes de sierra que ha habido en los mercados, pues te he preguntado un poco con qué granularidad analizáis para tomar decisiones, porque claro, ahí en todas las subidas y bajadas tienes oportunidades también, ¿no? De poder entrar y tal, o sea que... Eso es. En la parte permanente muy bien, porque eso vamos viendo y justo el día 9 que fue la gran caída hicimos grandes compras en el fondo, en la parte permanente. Luego, si sigue cayendo compraremos más, pero ya en porcentaje ya era una buena opción. Y la parte temporal fue una locura, pero como lo operábamos diariamente, pues cada día lo veíamos. Hubo días que hubo que hacer cosas y otros días que no hubo que hacer nada. Y en conjunto, pues ha funcionado bastante bien. Creo que estamos en positivo en el año para la que ha caído y ser un fondo tan diversificado y con tantas cosas. Pero ayer lo miré y creo que estábamos en +1 o algo de ese estilo. Entonces, bueno, y hemos recuperado casi todo. Creo que estamos a un 3% o 2 y pico por ciento de nuestro máximo. Entonces se ha comportado bastante bien. De hecho, en diciembre Morningstar nos dio la máxima calificación 5 estrellas y la seguimos manteniendo. Que vamos a ver, yo no soy mucho de estrellas, pero 5 estrellas a un fondo diversificado, mantenerlo es difícil porque no hacemos nada, no hacemos apuestas. Compramos todos los activos que son deseables. Siempre en los últimos años es cierto que ya teníamos 4 estrellas. Pues nos han dado un pasito más. Pero bueno, pues muy contentos con ello. O sea, yo creo que el fondo se ha comportado hasta ahora muy bien en esta última caída. Vale, muy bien. Pues si te parece ahora, coméntame un poco también tú ya en el plano de tu cartera personal, de tus inversiones a título particular, un poco pues qué estrategia tienes, no sé si es parecida a la del fondo, o lo tienes todo en el fondo, tienes otras cosas también, un poco cómo tienes planteado un poco tu cartera por clases de activos, digamos, ¿no? O sea, 100% vivo de alquiler, 100% lo tengo en Impassive Well, lo tengo pignorado y con la pignoración he ido invirtiendo en activos que van a estar en Impassive Growth, en el nuevo fondo. Cuando Impassive Growth salga, que ya ha salido y estamos a punto de poder ser contratado a la clase de fundadores, que ahora hablemos, esos activos que yo he contratado de manera particular se venden y pasan a Impassive Growth. Y mi posición es Impassive Well e Impassive Growth. No quiero tener acciones por fuera. Fiscalmente no es eficiente y si tengo la opción de tenerlo en 2 fondos que yo gestiono, pues es eso. Pues sí, mi única posición desde hace mucho tiempo es Impassive Well y pignorada. Impassive Well se puede pignorar en MyInvestor, está en el 50% y con la volatilidad que tiene yo lo veo un vehículo ideal para ya un nivel
de tolerancia al riesgo como el mío. Yo llevo ya muchos años invirtiendo y yo las caídas las tolero bien, claro. Entonces esa es mi posición. Y Vale. a nivel particular, mis posiciones han sido empresas que van a estar en el nuevo fondo. Coinbase, MicroStrategy, un ETF de Bitcoin, cosas así que he ido haciendo para probar el algoritmo, porque todo lo que hago lo pruebo yo siempre. Entonces, he estado probando el algoritmo en estos... ahora te contaré la Si ahora historia. me contar lo de growth y tal, sí, pero entonces tu objetivo ahora va a ser 50-50, o sea, es decir, No. ¿cómo vas a repartir? Yo, que tengo un perfil muy arriesgado, yo voy a ir a 80-20. 80 Impassive Well, 20 Impassive Grow. Yo, que soy un perfil arriesgado, es decir, Impassive Grow, hablaremos de él, es un fondo que no tiene nada que ver con Impassive Well, es un fondo que va a ser mucho más volátil, donde puede haber caídas del 50% sin despeinarse, mientras que una caída del 50% del Impassive Well es prácticamente imposible. Entonces al revés, ¿no? Porque me has dicho que tú eres más tolerante al riesgo, entonces tú me has dicho que era 80 wealth y 20 growth, o sea, al Eso revés. es. No, porque soy muy tolerante, puedo llegar a tener hasta un 20% de growth. Hasta un 20. Es decir, que para uno muy arriesgado y que tenga solo estos dos fondos, para mí el perfil más arriesgado es 80-20. Es decir, 20 ya son palabras mayores. Vale, o sea, como máximo un 20, pero que tú no recomendarías, o sea, para uno con menos tal, a lo mejor sería un 5. Un 5 Mis padres, por ejemplo, pues a lo mejor mis padres meten un 5 o un 2%. Vale. O sea, que estás hablándome de máximos, vale. Eso. Máximos un 20 ahí. Eso es. Es decir, es un... le estamos llamando cariñosamente el hermano rebelde y arriesgado de Impassive Wealth. O sea, es un spin-off de Impassive Wealth centrado exclusivamente en la nueva economía digital. Ni creo que podemos hablar de eso, de cómo viene la historia, porque... Pero este fondo aún no está disponible. Ya está disponible. ¿Ya está disponible? Ya está disponible. Lo que pasa es que hemos sacado una clase de fundadores que hasta final de año va a estar abierta con unas comisiones más competitivas, unas comisiones que luego van a heredar la clase institucional. Y los que entren hasta final del año van a poder seguir operando para siempre en esa clase de fundadores. Y esa clase de fundadores todavía no nos la han dado de alta. Nos han dicho que depende de Morningstar, porque la base de datos de Inversors de Morningstar y que se tardaba como 8 o 9 días. El fondo fue de alta el día 16 del mes de este mes. De junio, 16 de junio. Entonces la clase R está disponible, que es la clase heredada, pero todavía no empieza la cartera, porque la gente está esperando a invertir, lógicamente, en la clase F. Entonces todo... Es la de fundadores, ¿no? Que es la de fundadores, eso es. Ya. Vale, entonces cuéntame un poco cuál es la filosofía de este fondo. La historia que hay detrás. Entonces, otra casualidad más. O sea, nosotros en las tendencias globales que teníamos en Impassive Well de partida, ¿no? Nosotros dentro de esos cajones, nosotros veíamos nuestra cartera como un armario y uno de los cajones eran tendencias globales. Y teníamos empresas del sector del agua, lo que te contaba, de robótica y de salud, pero innovación en salud, a través de 3 ETFs temáticos. Y en el 2021 ya nos dio por empezar a estudiar Bitcoin. Ya nos había llamado la atención desde antes, pero no habíamos tenido tiempo de estudiarlo en profundidad. Y empezamos a estudiarlo y a meternos en este mundo, ¿no? Que es una madriguera de conejo importante. Y le empezamos a ver bastante interés como activo para tener en cartera, no ya solo como un activo, sino como una estrategia, ¿no? Es tecnología, yo creo que detrás de eso puede haber mucho más. Y empezamos a meterlo en el fondo, dentro de estas tendencias globales. Y al principio lo metimos un 1,5%, estoy hablando yo creo que de donde estaba el Bitcoin a 20.000. O sea, eso cuando fue en el 23 o 22, no me acuerdo. Claro, recuerdo mirarlo y estaba en 22, 23 y lo metimos a través de un ETF de blockchain. Lo tuvimos un año y luego salieron los ETFs americanos. Intentamos contratar los ETFs americanos, no podemos. Un fondo UCITS no puede contratar los ETFs de Bitcoin americanos y eso nos puso en contacto con la gestora. Y vimos que sí podíamos contratar los ETCs de réplica física que hay en Europa. Entonces, mudamos el ETF de blockchain o ampliamos con un ETC de Bitcoin. También creo que ya había subido el blockchain, pues ya estamos hablando de un 3%. ¿El de blockchain que tocaba varias criptos? El blockchain, no, empresas. En el blockchain estaba Coinbase, Galaxy City, MicroStrategy. Ya. Estaban empresas. Porque tú, por ejemplo, vosotros, ¿qué opinión tenéis? O sea, ¿queréis que Bitcoin juegue en una categoría especial y que solo apostéis por Bitcoin o tenéis un planteamiento más amplio respecto a otras criptos? ¿Cómo ves un poco el...? Bitcoin es único.
Bitcoin, lo que hay detrás para nosotros es único. Ya te digo, es una estrategia, es una tecnología que hay detrás que es dinero, no es dinero. Bueno, tiene muchas de las similitudes con el dinero, pero realmente lo que está funcionando ahora mismo es como reserva de valor. El Bitcoin al final es un libro contable donde cada transacción queda escrita y encima está descentralizado, nadie se lo puede cargar, se puede prohibir, sí, pero surgirá de otra manera. Es decir, no hay certeza absoluta de que vaya a funcionar en el futuro, pero cada vez va habiendo más certeza. Entonces nosotros le vemos bastante potencial dentro de una cartera tradicional meter un 2, un 3, un 4, un 5% de Bitcoin. Y así lo hicimos en Impassive Well, lo hablamos con nuestros partícipes, escribimos una carta o un artículo en una carta a través de la gestora y luego un artículo en nuestro blog donde decíamos que habíamos introducido Bitcoin a ese porcentaje y que las reglas de gestión, las reglas del algoritmo, del rebalanceo, funcionan muy bien en los activos cuanto más volátiles, siempre y cuando no quiebre, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, después de 1 año y medio gestionándolo, estábamos muy contentos cómo había evolucionado. Entonces nos sentamos con Advan. Primero era un tema regulatorio para ver si el meter Bitcoin en la cartera nos implicaba algo de cara a la CNMV o teníamos que poner algo. Como es un porcentaje pequeño y el gestor tiene un 10% de disponibilidad a activos más exóticos, pues entra dentro de ese porcentaje. Y siempre y cuando Bitcoin no supere un 10%, no pasa nada porque está dentro del porcentaje ese. Y la idea es que nunca supere ese 10% en Impassive Well. Entonces nos sentamos con Advan y me acuerdo de hablar con el director de la gestora y decirle, oye, no tenéis ningún producto relacionado con esta industria. ¿Queréis que os presentemos las pruebas de campo que hemos hecho nosotros y cómo gestiona el riesgo nuestro algoritmo? Y sí, encantados, enséñanosla. Entonces, bueno, hicimos una presentación donde la tenemos subida a YouTube luego, en el canal de educación financiera que tiene Juan Cogollos, le subimos la presentación. Entonces ahí se ve que aplicando nuestras reglas matemáticas, que son muy sencillas, que es comprar en las caídas y vender en las subidas, pues ganábamos en ratio de Sharpe en todos los escenarios. Planteamos varios escenarios. ¿Qué pasa si iniciamos en el pico de ciclo, a mitad, abajo del todo? La rentabilidad a veces será mayor o menor, porque eso no depende, pero en cambio el ratio de Sharpe siempre lo mejorábamos. O sea, teníamos siempre más rentabilidad por unidad de riesgo, aplicando estas reglas matemáticas. Y luego lo comprobamos también con un rebalanceo pasivo. Es decir, si vimos que de media el Bitcoin íbamos a estar invertidos, creo recordar, un 63%, pues dijimos, ¿qué pasa si hacemos un 63% de Bitcoin y un 30 y tanto por ciento liquidez y rebalanceamos una vez al mes? Bueno, pues nuestro sistema también ganaba en rentabilidad y en ratio de Sharpe a ese sistema. Luego le dieron valor y les gustó. Y entonces fue cuando les trasladamos la pregunta. ¿Creéis que podemos sacar un fondo UCITS para todo el mundo basado con estas reglas matemáticas, basado en esta nueva tecnología? Y les gustó la idea. Lo que pasa, claro, esto ha pasado ya 1 año. Porque al final las cosas son lentas. Sí, aquí en España son Es que sí, fíjate, que he entrevistado a otro gestor que me decía que en Estados Unidos te lo aprueban en 15 días, 30 días, Claro. y aquí te tiras 1 año, es tremendo. Es 1 año, de repente pasa al consejo también de la gestora, luego, en fin, cambia. Luego al principio que si hacemos un FIL, que si sacamos un UCITS, también hubo ahí decisiones internas que al final retrasaron el proyecto, pero bueno, sale cuando tiene que salir. Entonces al final es un spin-off de Impassive Well, es sacar la parte de la nueva economía digital de Impassive Well. En Impassive Well va a seguir estando, pero de manera comedida. En su 3, 4, es un 5% en lo que le toque. No va a desaparecer de Impassive Well. Pero ahora queremos concentrar esas posiciones. Si Impassive Well es diversificación máxima y método, Passive Growth es concentración máxima y método también, porque son las mismas reglas matemáticas. Pero, por ejemplo, en Impassive Growth, de momento, no va a hacer falta temporales, porque la volatilidad de los activos va a hacer que se mueven más. Entonces, no va a haber esa falta de oportunidad de aplicar la parte táctica de los temporales. Entonces, sale solo con activos permanentes de... ¿Qué tipo de activos permanentes? Pues es un fondo UCITS, tenemos que estar diversificados, no podemos tener 100% Bitcoin. Pues tendremos Bitcoin, lo que podamos, ese 10%. Tendremos empresas con balance, que tienen en su balance Bitcoin, como Strategy, Metaplanet, y hay muchísimas que están saliendo. Salió la noticia el otro día en España, una small cap que ha comprado 36 Bitcoin y va a ser la primera en España. Bueno, pues estaremos atentos a esas oportunidades y lo mismo compramos un 0,5% de muchas, que la que le salga bien se puede disparar y aportar rentabilidad al fondo. Y luego, aparte, también empresas
relacionadas con ese ecosistema, aunque no tengan Bitcoin, ¿no? Proveedores de pago, Coinbase, Galaxy Digital, brokers como Robinhood, en fin, empresas relacionadas de estas. Y luego también habrá otras patas, esa va a ser la estrategia principal, pero no solo va a ser eso, también habrá, a través de ETF temáticos, semiconductores, que vemos ahí una oportunidad de cara al futuro como parecida a la que pasó con el software. Pues creemos que hay unas barreras de entradas grandes en esas empresas y que todavía pueden copar gran parte del S&P 500, pueden pasar a ser el 40, el 35% del S&P 500. Entonces tendremos un ETF semiconductores. De inteligencia artificial, más que elegir empresas, también lo haremos a través de un ETF porque al final se puede convertir en una commodity la inteligencia artificial y las empresas grandes son las que la van a poder aprovechar. Y luego también probablemente empresas de computación cuántica, que hay 3, ¿no? Rigetti, no me acuerdo las otras 2 ahora mismo, que son small cap, pues a lo mejor también meterlas en el fondo a un porcentaje pequeño, lógicamente. Lo que tengamos mayor convención a un porcentaje grande y estas más pequeñas. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que la volatilidad va a ser muy grande de ese fondo. La volatilidad va a ser muy grande, el algoritmo va a trabajar más, las reglas matemáticas van a trabajar más. Funciona de tal manera que nosotros las reglas matemáticas las tenemos monitorizadas en el precio del Bitcoin y eso es lo que nos va a dar la exposición al total del mundo Bitcoin, ¿no? Es decir, si ahora tenemos que estar un 50% invertidos en Bitcoin porque las reglas matemáticas aplicadas a este activo así nos lo dice, pues eso va a ser el porcentaje de inversión en esa parte, ¿no? Pero no solo Bitcoin, claro, en las empresas relacionadas con Bitcoin y el mundo Bitcoin. Entonces, sí, para nosotros es diferente lo que aporta Bitcoin a lo que aportan otras criptomonedas. Totalmente diferente. Otras criptomonedas pueden tener valor, no digo que no, pero yo lo veo como proyectos empresariales, ¿no? Bitcoin, si Bitcoin es oro, las otras monedas son Apple, son Microsoft, son proyectos empresariales donde hay un CEO detrás que lo puede hacer bien, no se puede equivocar, son distintos y cada una tiene su valor, por supuesto. Vale. Entonces este fondo está empezando ahora, tienes que empezar con una cantidad mínima, ¿no? Sigue estando la regla hasta los 3 millones de... Sí, aprovechamos para salir rápido, aprovechamos un compartimento de fondo. Entonces las reglas son entre 3, entre 10, ¿no? Ya no son 3 millones, sino 300.000. Pero vamos, con el dinero que tenemos comprometido, yo creo que vamos a salir con 1 millón, que de sobra cubrimos los 300.000 mínimos y luego ya depende del éxito que tengamos, pues subirá lo que tenga que subir. La cartera está muy concentrada, luego el que sea 1 millón no es ningún problema para operar, porque son posiciones pequeñas, incluso la posición de mineras de Bitcoin lo haremos a través de un ETF de gestión activa, para no tener las 20 mineras nosotros, pues una única posición, y luego sí concentraremos posiciones en estas empresas principales del fondo. Sí, bueno, esto es un buen ejemplo de que, por eso no hay que hablar nunca de gestión pasiva, ¿no? A mí no me gusta nada esa palabra porque hay muy poca cosa pasiva cuando tú tienes que elegir índices, ¿no? O ya no, digamos, cuando te metes en índices temáticos, ¿no? Como lo que habéis hecho. Dime cuál sería un poco tu argumento intelectual para defender esa apuesta más temática frente a comprarte un índice AGWI, ¿no? O MSCI World, donde al final tú dices, oye, pues el propio mercado, por capitalización de las compañías, las va a ir metiendo, sacando de los índices, o bien por índices equiponderados. Entonces, ¿cuál es tu reflexión al respecto de por qué crees que puede aportarte más valor y más rentabilidad a largo plazo el hacer apuestas temáticas, el elegir y no irte más a índices globales que te lo están comprando todo y dices, oye, pues las que vayan mejor ya me van a entrar en el índice y las que vayan peor van a ir saliendo, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Juan. En nuestro caso es la gestión. Es decir, si vas a hacer una gestión tradicional de rebalanceo, no te hace falta comprarte los 25 ETF que tenemos nosotros, porque tampoco te va a aportar tanto. Es decir, te compras 3 ETFs, uno global, el de emergentes y uno de mineras de oro por si quieres diversificar. Y con eso y unas reglas clásicas te valdría. Pero claro, si entiendes que nuestras reglas matemáticas, el algoritmo, aportan valor y lo aportan de manera individual, lo explicamos así al principio, es decir, y de hecho hice algunos backtests al respecto. De manera individual, aplicado a los activos que componen el índice, va a tener más rentabilidad. Es decir, pongamos un ejemplo si se pudiera hacer. El MSCI World, ¿cuántas posiciones tiene? 8.000, ¿no? Creo recordar, 8.000. Le aplicas el algoritmo, las reglas matemáticas nuestras, y tiene X rentabilidad. Bueno, si tuvieras dinero infinito y pudieras aplicar el algoritmo a cada una de las 8.000 posiciones en la proporción que están en el índice, durante el mismo periodo de tiempo, daría más rentabilidad. Porque estás aprovechando la volatilidad individual de cada activo a tu favor.
estás invirtiendo en lo mismo. Estás invirtiendo en las 8.000 posiciones del MSCI World. Pero el comprar y vender, date cuenta que en cada compra y en cada venta estás generando valor. Porque estás comprando siempre por debajo de tu posición promedio y estás vendiendo siempre por encima de tu posición promedio. Luego estás generando valor. Bueno, valor y también costes, ¿no? Porque cada vez que compras costes. y vendes, o sea, es que ahí Eso es. en los fondos también hay que ver, en los ETFs, la parte de costes que tienes ahí en las transacciones. Claro, Eso habría que ver el equilibrio a partir de qué capital te merece la pena hacerlo, ¿no? Si pones, hay unos costes fijos de tal, y los impuestos en un fondo de inversión, lo sabes, un 1%, ¿no? Pues había que ver, porque esas ventas te generan también tu 1% de impuestos. Habría que ver dónde está el límite, pero bueno, no creo que estuviera muy lejos, porque es que la diferencia es abismal. Claro, las acciones son muy volátiles y el algoritmo, cuanto más volátil, más aporta. Por eso las acciones masivas, los índices masivos, el algoritmo, pues es más lento. Para que un SP500 gaste toda la liquidez, necesita una caída tipo del 2008. En cambio, el Bitcoin pues tiene una caída tipo la del 2008, no cada 2 días, pero enseguida, ¿no? Entonces ahí, cada vez que hemos gastado la liquidez y hemos cargado, estamos generando mucho valor, ¿no? Entonces esa es la respuesta corta, es decir, no vamos al extremo de tener a las 8.000 empresas, lógicamente, pero sí tenemos 15, 20 ETFs, en vez de que se podrían tener el mismo set allocation que tenemos nosotros, se podría solucionar a lo mejor con 4 ETFs. Pues nosotros lo solucionamos con 15, con 20, no te sé decir los números exactos, porque de manera individual le aplicamos a cada ETF el algoritmo. ¿Y qué opinas también de, más que ETFs temáticos, ETFs o índices que apuestan por un cierto tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas con, imagínate, ¿no? O sea, cosas que a veces yo he pensado, carta a los Reyes Magos, ¿no? Por ejemplo, a mí pues no me gustan mucho las empresas que están apalancadas en general y no me gustan las empresas donde los fundadores no están ahí con una participación activa, ¿no? Por ejemplo, entonces pues son cosas muy de value, ¿no? O sea, tú esperas que haya más incentivos cuando tienes a un Zuckerberg llevando Meta o cuando tienes a un Elon Musk llevando Tesla, que no pues a un Apple, que Tim Cook al final pues es un accionista residual, ¿no? Y, por ejemplo, a veces he pensado, oye, ¿por qué no hay un ETF o un índice que por factores te diga, pues empresas donde el equipo directivo tenga un mínimo de tanto de tal, ¿no? O, por ejemplo, el tema de apalancamiento también, es decir, pues no me gustan las empresas que abusan del apalancamiento porque suelen crear problemas y tal. Eso te lo has llegado a plantear también, el hacer algún tipo de selección basada no en temas, sino en tipo de... No me termina a mí de gustar. Te diré que existen esos ETFs. Existen ETFs de recompra de acciones. Hay uno que se llama Gurú, que es también el que van recomendando los distintos gurús. No suelen tener O sea, que ahora ya sacan ETFs de todo, ¿no? Sí, Ya- y no suelen tener buenos rendimientos. No suelen tener. Porque primero hay más rotación, que eso tiene un coste, igual que los ETFs que en teoría son, ¿no? Oye, un ETF equiponderado del set del SP500, pues oye, le metes el factor small cap y seguro que a largo plazo va a funcionar. Pues al final los costes se llevan toda esa ventaja, porque claro, si tú tienes que operar prácticamente semanalmente o diariamente para que las empresas pesen lo mismo, pues fíjate el coste que se está llevando. Entonces, en un determinado tiempo corto sí puede funcionar mejor, pero a largo plazo no. Entonces, no me terminan de gustar. Nosotros ETFs que no sean por capitalización no tenemos y que tenga algún factor solo tenemos ETFs value. Tenemos un ETF value americano y un ETF value de Europa. Pero todos los demás son por capitalización pura y dura. ¿Vale? O sea, prefieres capitalización más que equiponderarlas todas. Sí, eso es. Por lo que te digo, porque al final hay gastos asociados. Tampoco cubrimos divisa, es decir, no tenemos ETFs con cubierto de divisas porque el gasto a largo plazo creemos que la rentabilidad va a ser la misma. Es decir, cubrir divisas solo lo entendemos de manera táctica para un horizonte de inversión corto. Si tu inversión es a largo plazo, pues la divisa es un riesgo más que si vives en una divisa fuerte, pues tampoco te tiene que importar tanto. Lógicamente, si tu divisa es una mala, sí que tienes que cubrirte. Vale, pues ahora si te parece vamos a un poco, me gustaría tu opinión también sobre un poco el entorno macro en el que estamos, ¿no? Instalados ya desde hace bastantes años, ¿no? Yo creo que para los que hemos conocido el mundo pre-2010, una cosa que nos ha llamado mucho la atención ha sido pues eso, ¿no? Todo el acompañamiento que ha habido por parte de los bancos centrales, ¿no? Con inyecciones masivas de dinero y el darnos cuenta de cómo al final la salida típica de cualquier crisis que se plantee pues ya parece cada vez más clara que va a ser a base de imprimir, ¿no? Imprimir,
Con lo cual, al final, por eso, efectivamente, Bitcoin o el oro se ha convertido en dos activos alternativos muy interesantes, porque tiene una característica que no tiene el dinero fiat, ¿no? Y es que básicamente no tienes la posibilidad de poder manipular su oferta. El oro es el que hay y el Bitcoin es el que hay, ¿no? Y esa oferta inelástica versus el dinero fiat que puedes imprimir infinitamente, como hemos visto en episodios recientes, ¿no? Pues yo creo que es lo que está marcando la diferencia, ¿no? Y cada vez más los autores. Yo, por ejemplo, un ejercicio intelectual interesante a la gente que siempre le digo es cógete tu patrimonio y divídelo, por ejemplo, por unidades de Bitcoin, ¿sabes? Cuando dices, ¿sabes? No, ¿cuánto tienes en euros o en dólares? Sí, pero ahora ponlo en Bitcoins, ¿no? Y compáralo con el 2020, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, oye, pues a mí me ha crecido tanto. En Bitcoins, ¿cómo estás comparativamente, no? Entonces, claro, yo creo que ahí estamos, pues eso, ¿no? Esa situación de ver cómo realmente, si tú quieres, bueno, ya entro en la parte de preguntas tuyas, ¿no? ¿Cómo has vivido esos 15 años de Disneyland Economics, decía Taleb, donde nos hemos acostumbrado a tipos ultrabajos, tipos incluso negativos, que ya es una aberración máxima? Ahora llevamos unos añitos donde a raíz de la inflación y el tal, se produjo esa subida y parece que la Reserva Federal Americana se resiste a bajar los tipos. Pero a medio plazo parece claro que aquí la única forma, ¿no? Yo también coincido contigo en cuanto a que la renta fija de duración me parece un desastre de activo, ¿no? Pero, bueno, No sé es un si poco los bonos de Suiza estaban ya en negativo. sí, ya otra vez, Ah, ¿no? ya empezamos a ver los Ya precios. empezamos otra vez, sí, sí, ¿no? Claro, es una oferta y demanda. Si hay poca oferta y poca demanda, pues ahí han bajado. Pues muy buenas preguntas. Vamos a ver. Nuestra filosofía, que somos como inversores impasibles, es que nos aislamos del ruido de mercado, que nos da un poco igual. Que pase lo que pase, nosotros nos fijamos en los precios que son realidades y aplicamos nuestras reglas. Y eso está muy bien, nos tranquiliza para actuar, pero claro, luego también tenemos nuestra opinión. Y yo la tengo al respecto, esto que puede ser más chapa de café que para invertir. Es decir, puede ser que esto que te cuente no lo utilizo yo para invertir, pero te doy mi opinión y sí que vivimos en un mundo, luego vendrá con lo del libro, de dinero roto, yo lo creo. Es decir, si el denominador de todos los activos que tenemos es el euro, es el dólar, es la moneda fiat, el numerador solo le queda que subir. Es decir, con la volatilidad que sea. Pero si ese denominador realmente está roto y va a tender a devaluarse cada vez más, Claro. que la devaluación es mucho peor que la inflación, son conceptos que son difíciles de explicar porque son distintos. Entonces, claro, vivimos en un mundo donde invertir es asset allocation puro y duro. Es decir, es que la energía que tienes que gastar en buscar empresas tal, a lo mejor nichos, ¿no? Lo que queremos hacer nosotros con Impasivo, bueno, pues el nicho de la economía digital es un nicho amplio. Asset allocation, activos duros, escasos, como que se respaldo sean ellos mismos, ¿no? Como el oro, como el Bitcoin, tienen que estar en una cartera. La renta fija, no tenerla. Incluso si puedes tener tu deuda para invertir, mejor. Lo que tengo yo ignorado el fondo, pues actúas al final como ellos, ¿no? Ese tipo de cosas yo lo veo así. O sea, tú también defiendes ahora un poco de apalancamiento. Esto es una opinión controvertida, pero sí que me estoy contando con gente últimamente que entrevisto que me dice claro, que en un mundo donde efectivamente tenemos tendencia a que la inflación va a ser persistente y elevada y tal, pues si consigues endeudarte con unos tipos de interés interesantes, ¿no? Sí, sí, esto es controvertido, porque siempre parece que la deuda es mala, ¿no? Y mi serio de confirmación, al leerme este libro, lo ha confirmado que lo que llevo haciendo años está bien. Es decir, hay que estar permanentemente endeudado, pero poco endeudado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo estoy yo en mi caso? ¿Cómo lo tengo yo? Yo, claro, al ser mi posición única Impassive Well, ¿qué significa? Que yo tengo de media un 30% de liquidez. Porque el fondo tiene de media ese 30% de cash. Entonces, ¿qué me endeudo yo? Un 30%. No quiero tener liquidez. Es decir, la liquidez quiero que me la presten. Entonces, eso es una deuda sana porque no es una hipoteca. Una hipoteca es al contrario, ¿no? Una hipoteca, tú das el 20 y te tienen que dar el 80. Esto es todo lo contrario. Para mí es una deuda sana. Estás quitándote de encima lo que no produce. Es decir, el coste de tener ese 30% de liquidez, pues yo lo tengo prestado. Y si encima yo lo invierto, pues estás mejorando. Llevo años haciendo esto. Llevo ya cuatro años. De hecho, se renueva cada 5. Creo que me lo tengo que renovar el quinto año. Yo lo firmé al 1% porque eran los tipos muy bajos. Ahora lo estamos firmando porque esto hay varios impasibles que lo hacen. Esto no soy yo solo. Lo están firmando al 3%. Aún así lo hacen. Les debe merecer la pena. Entonces, yo creo que es actuar como se actúa en este mundo, los bancos centrales, los gobiernos, ¿no? Endeudarse un poquito es bueno. Mucho te pasas
Claro, Ya eso no. es una cuestión de, claro, si es que yo creo que ahí hemos sido quizás un poco binarios Mm. y a veces es apalancamiento cero, deuda cero y tal, En un y mundo de dinero fuerte, sí. sí, En un mundo de dinero roto, no. claro. Sí, sí, entonces ahí la cuestión de grado es muy importante. Claro. Quizás a veces somos un poco demasiado Y sobre disociados. todo el equilibrio. Es decir, hay una frase que lo dice Linalden que es: hay que estar permanentemente endeudado, pero, pero lo justo. Es justo. Pero no te pases. Claro. El problema es que mucha gente lo evita porque al final el grado en todo es muy fácil irte al lado oscuro, ¿sabes? Sobre todo cuando te va bien, ¿no? Te empieza a ir bien y dices, oye, pues ese nivel de poco, ¿por qué no estreso un poco más el tema? Bueno, yo creo que es un poco lo que ha pasado también muchas veces a los bancos y todo esto, ¿no? Empiezas con un modelo de control de riesgos muy ajustado, Claro. pero te va bien, vas ganando más, el bonus te incentiva a arriesgar más y tal, y al final te acabas metiendo en una dinámica donde es muy fácil pasarte de rosca con el tema del apalancamiento, ¿no? Entonces, Sí, hay que ser, vamos, aplicar reglas, pues la clave es... una tabla de Excel donde tengo mis límites y no se puede pasar sí o sí, y es simplemente un apalancamiento operativo, es decir, es lo mismo que tengo liquidez, pues lo tengo prestado. Entonces, Sí, que esto me recuerda a mí, fíjate, o sea, es que en el episodio este que tenía con César Saba también me decía él, mira, en todo el mundo de la construcción, por ejemplo, él venía de la escuela Entre Canales, que pues ahí la deuda era deuda proyecto. Entonces hay que diferenciar deuda proyecto, que está muy asociada con algo, de que la empresa esté apalancada de una forma así mucho más amplia, ¿no? Entonces es otro ejemplo también de un apalancamiento en su justa medida, ¿no? Claro, es eso. Yo a nivel familiar y patrimonio, pues a lo mejor está apalancado, ¿qué? Un 0,1, un 0,15. Es que es muy poquito, pero es lo justito para que te dé ese extra de que no te lastre el tema de la liquidez. Nosotros en Impassive Well y en Impassive Growth necesitamos tener liquidez por operativa, es nuestra herramienta de trabajo. Y eso tiene un coste, porque encima no queremos invertirlo en renta fija, entonces tiene un coste. Entonces la manera de salvar ese coste que yo he encontrado a nivel particular es apalancármelo justito. Y me quito ese coste, pago los intereses, y encima esto funciona como vas pagando solo intereses y el principal lo pagas al final. Mi idea es que lo hereden mis hijos, el sistema, ¿no? No pagarlo nunca. Sí. Muy bien, pues esto, has mencionado varias veces la palabra impasible, vamos a profundizar un poco en por qué la habéis elegido y lo conectaremos con sesgos cognitivos y emocionales, ¿no? Sí. Porque, claro, fíjate, yo me he ido a la definición del diccionario de la Real Academia Española y te dice que una persona impasible es aquella incapaz de padecer o sentir, la primera acepción, y la segunda, indiferente, imperturbable, ¿no? La segunda más. Indiferente, sí, porque vosotros sufrís o habéis sufrido. Sufrimos. Indiferente, y bueno, aún así, indiferente, imperturbable, eso es bastante parecido. Entonces, claro, cuéntame tú ya, Juanma persona, digamos, queda muy bonito decir esto, yo soy indiferente, imperturbable frente a los vaivenes del mercado y frente a esto y frente a aquello, pero tú no dejas de ser una persona humana con tu entorno familiar, con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo te dotas de sistemas? O sea, claro, el algoritmo te dice una cosa, ¿no? Pero luego hay que ejecutarlo. O sea, esto es como cuando alguien te dice, hay que hacer tal, y dices, sí, pero ¿le hago caso o no le hago caso? Entonces, ¿cómo te dotas tú a nivel cognitivo para evitar sesgos emocionales de que digas, oye, esto pues me dice que lo haga, pero ahora mismo no lo quiero hacer porque estoy muy nervioso? O sea, ¿cómo gestionas un poco esto, ¿no? Primero estudiarlo. O sea, yo leí muchos libros de neurociencia, ¿no? El cerebro inversor de Bermejo, pensar rápido, pensar despacio de Kahneman. O sea, al final te tienes que formar en eso y saber, y cuando sabes que el cerebro de una persona humana no está preparado para invertir, porque es que no lo está, no se ha desarrollado en un medio. Yo pongo el mismo ejemplo, pero es que es muy claro. Veías mover el árbol y salías corriendo, no esperabas a ver el león. Y cuando hay una caída en las bolsas, se te activa en las mismas áreas en el cerebro que el movimiento, ¿no? Es decir, quieres salir corriendo, quieres vender porque estás sufriendo. También lo decía Gassi en sus memorias. La parte que hay que es asimétrica, es decir, si él le producía placer ganar el Open de Estados Unidos 1, perderlo era 2. Entonces, al final, si tú estás mirando la bolsa todos los días, que puede subir o bajar un 50% de posibilidades, te alegras un día, 1. Pierdes un día, 2. De media vas a sufrir. Entonces, te tienes que proteger. Sabiendo eso ya, la teoría que te tienes que proteger, ¿cómo te proteges? En nuestro caso, con sistemas matemáticos. Yo me fío más de las matemáticas que de mí mismo, que de tomar una decisión, porque al final muchas veces son antiintuitivas, ¿eh? O sea, dices, joder, yo aquí hace esto y yo haría lo contrario. Da igual, está probado, está testeado. Tengo millones y millones de hojas de Exceles donde lo he hecho con todos los activos y en todos los tiempos. Entonces, tiene que haber una convicción. Si no la hay, no lo puedes hacer. ¿Te ha pasado alguna vez que te decía algo el algoritmo y tú has dicho,
No lo veo. O sea, ¿has confiado siempre desde hace 10 años, digamos? Confío siempre. Siempre. ¿O ha habido algún día que hayas dicho, esta vez aquí esto no me cuadra o no Siempre, me... ¿sí? siempre. No, en el momentum me cuesta más, porque no es mío y no lo tengo tan estudiado. Digo, momento, si es que sé que va a rebotar mañana, ¿por qué me hace salir? Aún así lo hago, pero ahí me cuesta más. Pero en el otro, no, porque es que ha bajado, me da a comprar esto, ya está, lo dudo. ¿Que baja más? Pues compraré más. ¿Que me hubiera sido mejor esperar a mañana para comprar? Cierto. Y en ese momentum, ¿tienes puestas órdenes a veces condicionadas? Porque es que hay veces, por ejemplo, en Bitcoin, ha habido veces que ha pegado una bajada que si no estabas con una orden puesta, de estas de si cae hasta tal nivel, compra. Si no la tienes puesta, y eso también es un rollo, porque tienes que dejar esa cantidad de liquidez ya bloqueada para eso, o sea, es que a veces son entradas y salidas tan rápidas que o tienes puesta la orden o no te entra. Sí, eso cuesta. Mira, pues pasó en agosto, que cayó, O sea, que 2024, agosto. 2024, y yo estaba, me acuerdo, saliendo para Gredos con mis hijos para hacer una excursión, pues operando con Mesa por la mañana. Oye, que hay esta oportunidad, poner esta orden. Yo lo bueno es que mando las órdenes a Mesa y ellos ejecutan el mejor precio, y si les dices un límite, y ahí me pasó, claro, con el Bitcoin sí que me pasó. Con lo otro es más difícil. Es decir, ya vas teniendo buen timing. Por ejemplo, operamos mucho el 6 de abril, que parecía, y luego rebotó y tuvimos suerte. Si hubiera caído, no sé, si hubiéramos seguido comprando, pero el 6 de abril nos hinchamos a comprar. En el COVID, que fue la primera prueba de fuego, pues ahí normalmente nosotros en los activos permanentes operamos una vez al mes, porque estadísticamente eso está muy testeado. Vimos que no había tampoco una ganancia por operar semanalmente. La mejor era mensual, la siguiente trimestral y luego estaba semanal. Entonces operamos una vez al mes, pero claro, hay oportunidades que no se pueden dejar escapar. Y entonces en el COVID operamos todas las semanas, que al final hubiera sido mejor esperarse al final, porque hubieras tenido un mejor precio. Pero claro, cuando ya ves caer un 10% y ya la orden te entra, ahí sí que no hacíamos caso al proceso, ¿no? Porque ahí hubiera sido mejor esperarte al final de mes y haber comprado solo una vez. Pero ya cuando vemos que la oportunidad merece la pena, la hacemos. Porque eso en cambio ahora en abril nos ha funcionado muy bien, porque vimos la oportunidad, la hicimos y luego ya hubo un rebote, ¿no? Entonces, en el COVID yo miraba lo que había que hacer, me conectaba con Juan vive en Oxford. Juan, da esto. Pues dale, pum, pum. ¿Qué tal tu familia? Pues mis padres, no sé qué. Y ya podríamos hablarnos de lo importante. Sí. Pero a la hora de operar, no, vamos, ningún problema. Llevo tantos años haciéndolo, Juan. Primero a nivel particular conmigo, luego ya en el club de inversión, en el gestor, que al revés, es como me produce tranquilidad. Sí. O sea, ya ese efecto placebo, decir, ya lo he hecho, ya he hecho la compra que me dicen las matemáticas. Sí, porque la verdad es que luego hay tanta narrativa en el mercado, ¿no? Yo, por ejemplo, el último caso que he visto de esto a nivel es que luego también te entra la parte geopolítica en un momento tan convulso como el actual y todo esto, ¿no? Pero fíjate, el pasado lunes 23 de junio, ¿no? Noticia a las 7:30 de la tarde, Irán ataca base americana en Qatar, ¿no? Entonces, si tú ves los titulares de los medios convencionales, joder, aquí se está montando la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Están atacando a Estados Unidos en una base militar y tal, ¿no? Yo tuve que descubrirlo a través de Twitter, que había una persona que decía, este es el típico ataque de desescalada. Dice, parece contraintuitivo, pero es la forma que han acordado las tres partes de decir, oye, me vas a tirar aquí unos misiles que vamos a interceptar todos, tú quedas bien con tu pueblo, tal. Lo digo también un poco por las narrativas. Y luego ha sido así. Y ha sido así, efectivamente. O sea, que tenía mucha más razón el tuitero de turno que te estaba diciendo eso de una forma ya muta que el típico titular de prensa que van a esto y que pueden generar en el mercado. Y una cosa interesante es que los mercados, si te fijas, estos últimos días, no se ha movido apenas el precio del petróleo. O sea, quiere decir que el mercado ha descontado que había mucho humo, ¿no? Mucha cosa y tal, ¿no? Pero decimos de al final las matemáticas... Para fiarte del ruido del mercado. Exacto. Claro, es eso. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? Sobre todo la labor de Juan de educación financiera, es decir, aislarte del ruido del mercado, de verdad, es que no... Te vas a angustiar, no te sirve de nada. Mirar el valor liquidativo diariamente, ¿no? Luego el fondo ya hace por dentro, ya hace esa gestión de riesgo, ya compra cuando tiene que comprar, ya vende cuando tiene que vender. Yo cuando pasó esa noticia, pues mira, yo como está a punto de salir Impassive Growth, que digo, pues mira, a ver si baja un poco y así entramos más barato. Sé que hay una bomba un poco más grande, pero sí, decía, yo también pensaba que era lo típico que está ya todo pactado y bueno, así se ha demostrado. Al final tengo mi opinión, pero vamos, me aíslo. A la hora de operar, me aíslo Lo totalmente. tienes que aislar, ¿no? Para eso. Y eso es lo que imperturbable es, digamos, sería en el sentido de yo sigo lo que me dice el algoritmo y no me voy a meter en narrativas. Y yo tengo mucho que agradecer a toda la comunidad y al haber creado esto, porque yo no sé si hubiera sido capaz de hacer esto siguiendo yo solo.
Pero claro, yo al final tengo un mensaje, una comunidad, unos inversores que confían en este método, entonces ahora yo no tengo ninguna duda de seguir con él. Si estuviera yo solo, a lo mejor hubiera dudado más. Claro. Pero, claro, ya tengo una masa por detrás y esto... Claro, y has dado unas reglas de juego, las tienes que cumplir y ya te sientes obligado con todo, con toda la gente. Claro, van pasando los años y vas viendo que funciona. Es que dices, pues ha funcionado muy bien. Y hemos salido en el 2018, la primera caída, la caída del 22, la del COVID. O sea, no ha sido... Si hubiéramos salido del 2015 al 2020, la película hubiera sido... Sí, lo que hay que ver ahí también son los cambios estructurales de todo. Por ejemplo, hasta ahora Bitcoin ha estado muy correlacionado con... se hablaba mucho de que era un activo para descorrelacionarse y tal, pero hasta ahora la verdad es que cada vez que caía Era un los índices bursátiles, caía Bitcoin. Ahora empieza... Era un Nasdaq por 3. Se ha comportado Exactamente, cuando decías, oye, ¿qué descorrelación hay aquí? Si lo que está haciendo es hacerlo aún más bestia. Ahora parece que empieza a descorrelacionarse. Por la parte especulativa. O sea, Bitcoin es un activo muy inmaduro todavía, entonces ha traído hasta ahora mucha especulación. Entonces, eso hacía que se correlacionara con el activo mayor de riesgo, que era el Nasdaq, y todavía potenciado, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en este último ciclo? Que los retails han desaparecido y están en los institucionales. La volatilidad está bajando. De hecho, ha habido veces que ha bajado el Nasdaq y el Bitcoin incluso ha subido. Ya no hay una correlación 1 a 1 como la había antes. Entonces, veremos. Es un activo que está buscando su sitio, está creciendo, no tiene nada que ver, cada ciclo con otro no tiene nada que ver. Entonces, yo no sé, no me atrevo a decir un precio ni a dónde va a bajar. Yo sé simplemente que un Bitcoin es un Bitcoin, que la tecnología que hay detrás es potente, es seria, que puede jugar un papel importante en el futuro, no como moneda única, yo no me creo en eso, pero como un complemento. Yo creo que vamos a ir a un mundo donde van a convivir distintas monedas. La moneda estatal, las stablecoins, Bitcoin, y cada uno va a poder elegir un oro, ¿no? Y el oro también ahí, que de momento sigue estando en el mix, ¿no? Esto, el oro que estaba leyendo, sí, los alemanes ya habían pedido que les devolvieran la suya, también parece que los italianos están ahí, ¿no? Alemania e Italia, una noticia que había que... O sea, claro, quieren tenerlo cada uno el suyo en su casa, no tenerlo fuera. El oro está de moda, pero nosotros tenemos oro desde la parte del club de inversión, desde el 2015, cuando prácticamente nadie quería tener oro porque no hacía más que bajar. O sea, el oro para nosotros siempre, le decíamos, tiene que ser un 10% de la cartera. Un 5 y un 10 tienes que tener oro por cubrirte. Y luego, bueno, pues ha resultado. La manera de tenerlo nosotros, pues la parte permanente tenemos a través de mineras y de royalties, y la parte temporal lo tenemos como un jugador más. Entonces así puede tener más potencia. Es decir, ahora mismo tenemos como casi un 16%, porque un 6% da la parte permanente y un 10% da en la parte temporal. Entonces le sacamos más jugo todavía. Entonces tú, la teoría está de la cartera permanente, porque hemos hablado de Bogle, hemos hablado de los value, de la gestión activa, pero toda la parte está de Harry Brown, que ha defendido mucho a Antonio Rico y tal, ¿qué es lo que no te acaba de convencer de toda la parte de cartera permanente? Vamos a ver, me parece muy potente la idea que hay detrás. También me parece que que la cartera permanente viene de una época donde era inmejorable, ¿no? Porque viene desde la bajada de tipos desde los años 80, que fue cuando se creó, hasta que explotó hace 2 años. Entonces ha estado en un periodo de tiempo que para ella le ha servido, ¿no? Muy, muy positivo, porque subían prácticamente todos los activos. La renta fija de largo plazo siempre está subiendo, ¿no? Porque al bajar los tipos, pues subía la renta fija. Ahora mismo, yo no sé ese escenario ideal. Nosotros, ya te digo, la renta fija no la vemos como un activo deseable. Entonces, para mí, la cartera permanente no la termino de ver por eso, que tiene su mérito, y además la que están haciendo Carlos y Rafa está fenomenal, porque encima han mezclado varias carteras permanentes, luego han limitado el riesgo. Me gusta mucho lo que han hecho, pero claro, te tiene que gustar esa parte. Ellos lo explican siempre muy bien, que es el conjunto, ¿no? Que hay que verlo en el conjunto, y entendido con el conjunto lo puedo entender más. Vamos, que cada uno... O sea, a mí no me termina de gustar, pero le veo su valor. Que es el valor del rebalanceo y de activos descorrelacionados, claro. Es un valor muy potente. Sí, sí. Y luego, en cuanto a temáticas también, además de toda la parte digital que has mencionado, hay otras macro tendencias ahí clarísimas, como por ejemplo la extensión de la vida, el aumento de la esperanza de vida. Por un lado, la reducción de la natalidad, que eso se está dando ya. Por otro lado, todo el tema de extensión de vida y tal. ¿Os planteáis también tocar alguna de esas temáticas? Hay un ETF que sigo desde hace tiempo, que es uno de esos, se llama...
no sé si es Levitation o de algo de ese estilo, y va por eso. Hasta ahora no estoy viendo que lo esté haciendo muy bien. De hecho, está bastante por debajo del MSCI World. Pero fue una de las tendencias que tenemos en el mapa, ¿no? De esas 3 que cogimos, había 10. Y una de ellas era esa. Al final cogimos estas 3 que bueno, y la cuarta con el blockchain. Porque tampoco es un fondo de temáticas, es un 10% del fondo lo que está destinado a las temáticas. Vale. Y ya pasando a un tema más general, si tuvieras que recomendar a una persona que está invirtiendo a largo plazo, 10, 20, 30 años, pensando su jubilación y todo eso, un poco cuáles serían las directrices que tú darías así generales, ¿no? Cosas que por lo menos les haga reflexionar un poco, cuáles serían un poco Un amigo tuyo va y te dice, oye Juanma, sé que tú te dedicas a esto y tal, y más allá de que me recomiendes directamente tu fondo, explícame un poquito qué debería tener en cuenta en cuanto a asignación de activos o cuáles serían un poco tus reglas generales que recomendarías a la hora de estructurar esa inversión a largo plazo, ¿no? Para el mundo en el que estamos ahora mismo, ¿no? Si además como mi fondo no lo puedo recomendar, que los gestores no pueden recomendar sus productos, viene bien esta pregunta. Pues asset allocation, puro y duro, lo que hemos comentado. Si el denominador es el euro o el dólar, si te sitúas bien, ya vas a ganar al menos nominalmente. Y lo que tienes que intentar es ganar frente a la devaluación de la moneda. Entonces tienes que tener tu parte de renta variable, porque las empresas al final en conjunto son negocios que van a intentar hacer lo que sea por seguir ganando dinero. Si no te quieres complicar la vida de buscar sectores específicos que puede ser más complicado, pues un MSCI World o un MSCI ACI. Si eres más sofisticado, pues puedes buscar ETF digitales, en fin, puedes buscar un poquito más. Pero esa parte hay que tenerla fija. ¿Y qué opinas porque hemos tocado solo cotizadas, pero qué opinas del private equity o entrar también en renta variable, pero por empresas no cotizadas, digamos? Yo ahí lo desconozco totalmente. No he tenido ninguna relación nunca con eso y sé que pueden sacarse rentabilidades bastante buenas, pero que también requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y mucho trabajo. Pues yo ahí, la verdad es que no... Tú toda la inversión en renta variable, en principio recomendarías más en cotizadas, que tiene siempre... Eso es lo que conozco yo. Lo otro no digo que esté mal, pero yo no lo conozco, lo conozco totalmente. ¿Vale? Sé que hay gente que lo hace y con éxito y seguro que tiene valor. Pero vamos, si tú te dedicas a trabajar y tu energía está en sacar dinero para tu familia y lo que quieres hacer es proteger tus ahorros, pues tampoco tienes tiempo entonces para poder mirarte estas empresas o delegar, que entonces que es un coste, porque para mí el coste, eso sí lo hemos hablado, pero es súper importante. Entonces, buscar índices baratos, o sea, el coste sería importante, tener una parte en índices, tener, por supuesto, una parte en oro. O sea, categoría oro, tener ahí siempre... Sí, tener una parte en oro, tener una parte en Bitcoin, eso por supuesto. Y yo tendría una parte en liquidez para aprovechar los rebalanceos. No ya, vale, el rebalanceo nuestro es sofisticado y no lo vas a hacer. Un rebalanceo clásico, yo qué sé. Entonces, yo qué sé, por ponerte 60% renta variable, 20% oro, ya nos vamos a 80, no, 5% Bitcoin, o 10% oro, 10% oro, 15%, 5% Bitcoin, 60 renta variable y el resto liquidez. 60, 10, 5. Por ejemplo. Y luego 25 de liquidez, así de media más o menos. Por ejemplo. Luego a lo mejor, ¿qué quieres hacer un poco más sofisticado? Pues le puedes meter un 2% de materias primas. O le puedes meter un 5% de rates. Ya lo puedes sofisticar todo lo que quieras. Pero simplemente con eso, rebalanceándolo cuando se vayan de sus topes, ¿no? Que el Bitcoin le va a pasar muchas veces, al oro también, por arriba o por debajo. Con eso vas a hacer control de riesgo, porque vas a vender lo que más sube y vas a comprar lo que más barato, y muy mal tiene que ir para no vencer a la inflación. Y si encima eso lo ignoras y el 25% lo haces con deuda, pues todavía mucho mejor. Porque para mí la liquidez es importante tenerla como herramienta. Porque la liquidez dentro en la cartera permanente, por eso me gusta la liquidez, dentro de la cartera permanente, porque hay un 25% de cash, que es liquidez, ¿no? Y un 25% de oro, ¿no? Y un 25% de oro. Que en este caso tú lo ves excesivo, ¿no? O sea, en este caso, pero claro, es porque tienen los 4 escenarios, ¿no? Y 4 activos que cada uno se comporta mejor en cada escenario. Entonces tiene sentido en ese modelo de cartera. En otro modelo de cartera
Para mí tiene menos sentido. Para Pero mí es excesivo. tú crees que para lo que ya convenció de Bitcoin, que ese 25% clásico de la cartera permanente, ahí sería oro barra Bitcoin? O sea, que de alguna forma Bitcoin es un oro 2.0, puede ser un sustitutivo del oro en el total Un de... complemento del oro podría ser perfectamente, sí. Yo creo que Mm, sí, porque comparten, comparten muchas características que son similares, ¿no? Reserva de valor a largo plazo, activo escaso, y luego en unas cosas uno es mejor y en otra otros es peor, ¿no? Entonces, sí es un complemento. Lo que pasa que todavía el Bitcoin, que no le pasa al oro, tiene un componente especulativo muy fuerte, es lo que hemos hablado. Entonces, hasta que llegue ese escenario de que realmente se comporte como oro, yo creo que le quedan décadas todavía. Yo creo que todavía, si esto empieza a subir, los retail se meterán y luego volverá a otra bajada. O sea, yo creo que subidas y bajadas las vamos a seguir teniendo en Bitcoin durante tiempo. ujú. Y la parte inmobiliaria, que es la que mejor conocen las familias españolas, no la has mencionado aún como clase de activo. Tú a nivel personal ya he constatado que no tienes vivienda en propiedad, ¿no? Que eso, pues fíjate, eres de los pocos casos de gestores que conozco que no tienen una vivienda en propiedad, ¿no? O sea, Nosotros es que nos ha salido siempre muy mal las operaciones. Ya te digo, no tengo ni yo, ni mis padres, ni mi hermana. Vendimos todo y están invertidos en Impasi. mm, Sí, sí. Es como todo. Si te sale bien mm, y no tienes otra alternativa, pues estupendo. Si aquí se anulan las dos cosas, de que te sale mal porque vendes mal y encima tienes una alternativa buena, que es en nuestro caso invertir en el fondo, que ya durante bastantes años y va dando rentabilidad, pues realmente el alquiler tiene sus pegas porque te pueden echar, pero si consigues una buena relación con el casero y le pagas bien y estás contento, ujú, ujú. yo no tengo ningún interés, sobre todo en la casa, yo la que vivo en un barrio que está muy bien ahora para mis hijos que son pequeños. Pero cuando mis hijos se marchen, ¿qué hago yo con mi mujer en ese barrio? Entonces te ata también mucho, ¿no? Ya está, ¿no? Te ata. Ujú, Entonces, yo en mi caso no, pero mi situación particular. Entiendo perfectamente el valor que tiene ese propietario, ujú, ujú. por lo menos propietario de tu propia vivienda. Sí, te hace la gran ventaja que tiene, pues es que no te da un precio diario, o sea, que te hace más imperturbable, ¿no? Más Eso es. impasible respecto a las variaciones del mercado. Yo creo que eso ha sido, y luego ha sido un vehículo también de ahorro para las familias Eso españolas, ¿no? Porque es. al final te metías en una hipoteca y todos los meses ya hormiguitas, si no, pues ese dinero igual que te entra se te va, ¿no? Entonces, yo Eso creo que ha es. sido como un instrumento de ahorro forzado, ¿no? Para muchísima gente. Totalmente, eso sí estoy de acuerdo. Y también con la parte esa que decíamos Y apalancamiento. de apalancamiento en su justo límite, que ya se asegura el banco de que no te vas a apalancar más de lo que toca, ¿no? O sea Eso que es, eso entonces es. tenía todas esas herramientas que tú aplicas de una forma mucho más sofisticada, pero que al final, pues para la Mm, persona normal que no se ha complicado la vida, pues mm. por eso ha funcionado también, ¿no? Como Funciona instrumento muy de bien. inversión, ¿no? Lo que pasa que ojo Claro. con comprar en picos y Claro, y ahí entra la parte no, y ahí también entra la parte momento. Tú también puedes tener tu propio algoritmo para decir, oye, pues si el precio de la vivienda, yo tengo mis índices de tal, ahora hubiera un desplome significativo, pues bueno, en pandemia yo creo que ahí hubo un parón porque y pudo haber oportunidades muy interesantes que volverán a aparecer pues el día que vuelva a haber una crisis. Ahora estamos en momentos de máximo, todo el mundo hablando de tal, pero mm, esto es cíclico como todo, ¿no? Entonces, te planteas el acabar comprado de vivienda, porque claro, si a lo mejor dentro de X años de repente hay una nueva crisis como la que ha habido en el pasado puede y ser, ves que el precio, o sea, ahí también el tema del algoritmo puede aplicar también para puede decir, ser. es un activo, ¿a qué precio me interesa entrar, ¿no? ¿O Y qué? siempre, además, siempre con deuda, claro. Ahí lo tengo claro, eso de pagar la vivienda, como hice yo la primera, una y no más, ¿no? Sí, siempre con deuda, claro, porque es lo que te permite apalancarte un poquito. Sí, tendría que bajar y tendría que ser interesante y también tendría que ser una vivienda que nos gustara. O sea, ya no solo compraría por precio, Mm, porque al alquiler, oye, vivimos bien, una vivienda que nos gusta y el resto del dinero pues está bien invertido y nos va produciendo más. ujú. Y todo el tema de la inteligencia artificial, de alguna forma tú ya como herramienta de trabajo cada vez lo aplicas más. Como, cuéntame un poco cómo ves lo que está. Bueno, algunos, ya tengo alguna entrevista que me ha dicho que cree que el mejor inversor del siglo XXI va a ser una IA. Puede ser. Pero claro, tú que trabajas tanto con algoritmos y con reglas y todo esto, ahí cada vez más inevitablemente, claro, la pregunta que habrá que hacerse es hasta qué punto, efectivamente, si al final todo te basas en algoritmos en modelos matemáticos, parece como que la IA es una buena candidata a hacer mucha parte de ese trabajo, ¿no? Sí, hombre, está claro que la inteligencia artificial es un input, ¿no? Importante, como fue la electricidad, como fue Internet en los años 90.
y que lo vamos a ver en los próximos años. O sea, no me cabe la menor duda. Yo la utilizo a diario, pero para tareas domésticas. Es que, Ya, a ver, ¿cómo hago la lubina a la sal? ya. Es que se utiliza para todo. ¿Cómo no va a tener eso repercusión Claro. en los Pero tú en tu caso, por ejemplo, has estado ya haciendo una especie de chequeo o de conversación con una IA para decir, oye, mira, esta estrategia tal, ¿cómo lo ves esto? Estos algoritmos, estos ajustes, tal, no sé qué, o sea, Yo le he escrito mi algoritmo a la IA y le he dicho, mejóralo. Y hablo con ella, y lo digo. Y son unas reglas matemáticas sencillas. Y la verdad es que te da otras opciones, pero tampoco, en eso tampoco me ha ayudado mucho más. Es decir, porque por lo menos en mi caso va mucho a optimizarlo, el resultado. Y al final esto son reglas sencillas y claras. Tampoco tienes que andar, oye, pues se hubieran comportado mejor si le quitas 2 decimales. Bueno, sí, en este periodo y en este activo. Y la IA es mucho de eso, ¿no? De ver, le das un periodo de activo y te hace el mejor resultado. No. Yo quiero en general ir de aquí al futuro. El backtest está muy bien, pero de aquí al futuro para mí tiene que tener sentido matemático. Entonces, para eso no me ha servido mucho. Pero para todo lo que son tareas de, yo qué sé, de selección incluso de empresas, ¿no? Se lo puedes decir a nivel gordo, a número gordo. Le sueltas ahí el ETF temático y dime, ordénamelos con tantas ganancias, con tanto... y te lo hace. Entonces, joder, eso antes tienes que estar tú haciéndolo a mano. Entonces, eso va a tener unas implicaciones, yo creo que muy importantes. ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues probablemente tengan que pasar años para verlo. Tengan que pasar a verlo, pero para mí es mayor crecimiento económico, aunque puede ser que por el camino haya despidos y haya cierto dolor hasta que esa gente se recoloque, ¿no? Pasó con la electricidad, pasó con la luz cuando vino a los hogares, ¿no? Porque hubo un crecimiento exponencial y luego vieron los años locos 20 y luego hubo la recesión, hubo una recolocación de todas esas personas y luego ya subió hacia arriba. Pues esto sin duda es una palanca más. Me pasa que a nivel de empresas ya no sé decirte, porque yo creo que se está convirtiendo en una commodity, que al final todas las empresas las van a tener de una manera u otra. Pero es más, a lo mejor para nivel empresarial casi es más buscar semiconductores y, o sea, los que ofrecen los chips, ¿no? Por ahí para sacar más valor. Al final, Amazon, Google, Facebook, todas las van a tener. Es que no pueden competir si no en este mundo. Muy bien, pues ya para finalizar, Juanma, cuéntame lecturas, que te he visto que te has traído aquí ya 3 libros, has hecho los deberes y tal, ¿no? Los tienes aquí, cuéntame un poquito. Te quería preguntar primero también si tú la parte de historia, ¿te gusta la lectura de historia económica en general? O sea, porque como me has estado mencionando ahora, el tema de la luz, todo esto, ¿crees que leer historia económica es importante para cualquier inversor? Últimamente es lo que más estoy leyendo. Ujú. Entender el pasado, eso de que la historia se repite o no se repite, pero rima. Pero rima, ¿no? O sea, sí, y sobre todo he leído mucho de dinero. Desde que empecé a interesarme en el Bitcoin, pues caes en el dinero, lógicamente. Y esto, el interés por el Bitcoin vino también un poco asociado con el máster de OMA, de No, Totem, porque porque ahí fueron uno de los, creo que el Instituto Juan de María y tal ha sido uno de los pioneros en España para... sí, pero yo cuando hice el máster fue el 14-15. Ahí todavía el Bitcoin empezó a tener fama en el 17-18. ¿No? En la primera subida esa que llegó a 20.000, por lo menos a nivel de Juan de Mariana. A lo mejor alguno había más de nicho, ¿no? que lo sabía. Entonces ahí no. Luego sí es cierto que he ido a alguna charla suya donde ya lo han puesto y hay personas ahí, ¿no? Hasta Rayo habla del Bitcoin, o sea, se está convirtiendo cada vez más en un activo con mayor seguimiento. Y sí, el tema del dinero, el tema de la historia, yo creo que es importantísimo estudiarlo y saberlo, ¿no? Saber que la inflación pues ha cargado casi todos los estados, de todos los imperios, ¿no? La inflación en Roma cayó porque los pueblos bárbaros entraron, porque las fronteras estaban desatendidas, porque la moneda con la que se pagaba era de peor calidad. ¿Cómo lo hacían? Pues rascando los gramos de oro y entonces los centuriones tenían la misma moneda con distinto valor y no son tontos, ¿no? Entonces, eso ha pasado siempre. Entonces, estudiar sobre eso y qué es el dinero, eso viene. Y si quieres, pasamos al libro. Porque Sí. primero, a mí este apartado de tu podcast es el que más me gusta. De hecho, muchas veces, como son podcasts tan largos que no los puedes escuchar de una vez, me hago spoiler y me voy al final para saber qué libros... Entonces, yo he traído 3. Entonces, he traído el primero, es el de Dinero Roto, Broken Money, de Lynn Alden,
que ha sido traducido al español hace poco. Ujú. Lynn Allen es una analista macro que yo la conocí a raíz del 2020 y la verdad es que las cosas que dice son muy interesantes. Y el nombre, ¿no? Dinero roto. ¿Qué es esto del dinero roto? Al final es un libro donde te habla de la historia monetaria, te habla mucho de historia, Ujú. te habla del tipo de dinero que tenemos ahora y te dice de unas posibles soluciones que cree ella que puede ser. A mí lo que me gusta de este libro es que no es Bitcoin bueno o fiat malo. No, Ujú. te habla un poco de todo. Y no está tampoco detrás, no hay un idealismo brutal liberal, no. Te da datos. Te da datos. Y al final, lo que yo he visto nuevo respecto a otros libros que yo he leído de dinero es que lo ha vinculado a la tecnología desde el principio, ¿no? Ujú. Entonces, ella, la tesis que maneja es que el dinero se empezó a romper cuando el telégrafo. Porque Ujú. en el telégrafo se separó por primera vez la velocidad. Tú antes, si tenías que pagar, antes del telégrafo, pues la moneda tenía que viajar contigo. Ujú. O tenía que ir en caballo, tenía que ir en barco, o tenía que ir. Con la invención del telégrafo se empezó por primera vez a hacer un giro postal, un giro de un pago, y el subyacente, la reserva, el oro se quedaba donde estaba y no siempre se podría saber si eso estaba bien o estaba mal. Entonces se separó por primera vez Ujú. el bien de la representación del bien material, ¿no? Ujú. Y eso abrió un gap, abrió una puerta a que el dinero se centralizara, a que los gobiernos, ¿no? Eso después es mucho más complejo y es mucho más largo, pero eso abrió la puerta a que tengamos este dinero fiat que está respaldado por deuda, que tenemos una base monetaria y luego un dinero amplio. La base monetaria es el efectivo y el dinero que tienen en depósito los bancos comerciales, que son pasivos, ¿no? del Banco Central, y el dinero amplio es el que se pone en circulación y cada vez es mayor, ¿no? Por eso el dinero se devalúa respecto a otras monedas, respecto a otros activos que son escasos. Por ejemplo, un activo escaso, no tenemos por qué ir al Bitcoin. Un activo escaso, lo pone como ejemplo varias veces, es una casa en la playa, porque casas en la playa pues hay pocas. Pues esas realmente eh, mantienen el valor si lo mides en onzas de oro. No es que esté subiendo, ¿no? Ujú. Es decir, los activos escasos tienden a mantener el valor y los otros que son menos escasos pues incluso lo pierden. Y todo va porque el dinero mm, tecnológicamente ha ido evolucionando con la tecnología y se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás porque el dinero se puede mover a una velocidad, pero físicamente no se podía mover, ¿no? Las conchas, cacao, la sal, el oro, pues era dinero material. En cambio ahora existe una tecnología, existe el dinero digital, no solo el Bitcoin, existen también las stablecoin, XRP, existe una serie de alternativas donde por primera vez en la historia la velocidad del dinero y del bien es el mismo. Tú puedes mandar un Bitcoin al otro lado del mundo y lo mandas, tanto físicamente. Ujú. Entonces, eso tiene mucho poder y sobre todo hace que el sistema, como esto es exponencial y pasó en dos fases seguramente, ¿no? En el 2008, que se aumentó mucho la base monetaria, pero no el dinero amplio, porque se utilizó el dinero que utilizaron los bancos centrales, que imprimieron los QE, fue para rescatar a los bancos. Ujú. Pero ese dinero no llegó a la economía real. En cambio, en el 2020 sí se amplió tanto la base monetaria como el dinero amplio, porque sí se dieron cheques directamente a gente para consumir. Y por eso tenemos esta inflación. Ujú. Lo otro provocó devaluación, pero no provocó inflación, y esto ha provocado las dos cosas, devaluación e inflación. Hace números que son espectaculares, que en los últimos 50 años, creo recordar que la devaluación del dólar, que es la mejor moneda, es un 6%. Un 6% eso es lo que ha dado la bolsa, prácticamente. Ujú. Es decir, está hablando de que los índices en sí han conservado su valor, ni siquiera han crecido por encima de la devaluación. Ujú. Entonces, bueno, te habla de lo que es el IPC, que es la cesta de valores, que es distinta a lo que es la devaluación de la moneda. Y luego al final te dice que cómo ve ella el futuro. Te habla también, hay un capítulo muy interesante que te dice los posibles fallos que puede tener el Bitcoin. El capítulo 26 creo que es, que está muy bien porque conviene saberlo. Si eres inversor en este tipo de activos, pues tienes que saber que tiene sus riesgos. No hay nada seguro. Pero el futuro ya lo ve como una mezcla de monedas que van a competir. La moneda Ujú. estatal, las stablecoin, Bitcoin y alguna que otra moneda digital. Y el usuario podrá elegir uno u otro en función de la libertad también que le dejen. Pero bueno, Ujú. es novedoso.
comparar el dinero con tecnología, yo era la primera vez así que lo he visto desde el principio, porque claro, está claro que el dinero digital es tecnología, pero comparar que el dinero sí está vinculado a la tecnología desde el principio, ¿no? La tecnología antes era llevar el dinero en un carro, eso era la tecnología. Entonces, bueno, lo del telégrafo es para acordarlo. Y este es el primer libro, que es de inversiones. Luego he traído otros dos que no son de inversiones, pero para mí también son importantes, porque este segundo libro, que es el de Respira, pues es para invertir en tu salud. Es decir, si tú estás mejor, pues alcanzarás el largo plazo mejor. Y a mí me ha interesado desde el 2018, me interesa mucho el tema de la respiración, ¿no? Y este autor, James Nestor, hace una investigación muy profunda desde la antigüedad hasta ahora de todos los métodos que hay, que todos se basan un poco en lo mismo, ¿no? Porque yo me sabía el método buteico, el método Wim Hof, la respiración de yoga, pero él los mezcla todos y los practica y te va dando cosas prácticas. Entonces, al final, lo que ha pasado desde hace 150 años es que el ser humano ha empezado a morder menos la mandíbula, a comer la carne es más blandita, los alimentos procesados, entonces hemos perdido fuerza de dientes y también hemos empezado a respirar por la boca. Y el respirar por la boca trae las enfermedades. Entonces este libro te da una serie de claves para volver a respirar por la nariz, que eso para la salud tiene unas implicaciones muy importantes, protocolos para calmarte. Yo, por ejemplo, antes de este podcast, pues en el hotel he hecho un protocolo de respiraciones para venir aquí y poder darlo todo. O sea, al final la respiración es un activo, es un activo que tenemos que importa mucho, que influye mucho en tu sentido del ánimo, ¿no? Si tú alargas las expiraciones, pues te calmas, ¿no? Si tú las acortas y empiezas a respirar más, al revés, te pones más enérgico. Es una herramienta que tenemos. Y para ser impasible tienes que saber respirar. Eso es, tienes que saber respirar. Y esto estaba muy olvidado en la humanidad y este libro, mira que me he leído libros que tienen que ver con esto, para mí, vamos, fue un antes y un después. Creo que es del año pasado, ya se lo he regalado a varios amigos y, vamos, fenomenal. Pero luego el tema es practicar los ejercicios y todo. Practicarlo. ¿No? Yo hago el método Wim Hof desde del 2019, todas las mañanas. Que este también es el de los baños fríos, ¿no? Ese llama más la atención por los baños fríos, pero realmente lo importante del método Wim Hof son las respiraciones. Qué curioso. No sabía. Sí. Luego te bañas en agua fría y todo eso, sí, eso es lo más llamativo, pero tiene unos mecanismos de unos protocolos de respiración que son muy, muy potentes. Pero bueno, este libro lo he traído por eso, ¿no? Este es invertir en dinero, saber por qué, invertir en ti mismo, y este podría ser invertir en los demás, para tu relación con los demás. Este libro es de Pablo Tobar, se llama Coaching para líderes cotidianos, y este viene más por la historia personal que tengo yo con Pablo. Pablo es inversor del fondo desde el principio, no porque me conociera a mí, sino porque conoció el fondo a través de las redes sociales, cuando nos hicieron la entrevista en Más Dividendos y la forma de invertir que tenemos nosotros, pues le gustó mucho y empezó a invertir con nosotros. Y Pablo, bueno, tiene una experiencia brutal en coach ejecutivo de alta dirección. Lleva 20 años haciendo eso con su empresa. Y desde hace 2 o 3 años, con su mujer, con Verónica Menduiña, hace un retiro, lo tenéis aquí al lado, en Campello, lo llaman paraciviles, que es todo esto que hace de coaching para líderes cotidianos, de alta dirección, lo hace para gente corriente. Y te tiras ahí 2 días y medio, donde haces una serie de ejercicios que te sirven para liderar tu vida, para relacionarte mejor con los demás, para buscar tu propósito de vida, en fin. Y están creando algo muy bonito. Tiene un podcast, se llama Eudomenía, una escuela. Y bueno, lo he querido traer aquí porque para mí la verdad es que me ha servido mucho a nivel personal el hacerlo y darle valor a lo que están haciendo, que yo creo que están haciendo ahí en Campello una cosa que es muy, muy, muy interesante. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/such, S-U-C-H, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades, cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iVoox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos.
Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.